muchísimo gusto verlos otra vez. Y bueno, pues yo estoy aquí para invitarlos a un taller que voy a dar que se llama Mi relación con el dinero. Es el día 12 de mayo, así es que no se lo pueden perder. Va a estar padrísimo, va a estar muy interesante, donde vamos a ver muchas cosas sobre el dinero. ¿Qué mitos y qué creencias tenemos acerca del dinero? ¿Cómo vemos nosotros al dinero? ¿Cómo el dinero nos ve a nosotros también? Porque también, ¿qué historias familiares hay detrás de todas estas creencias del dinero? ¿O me rinde, no me rinde? El día 12 de mayo, así es que los espero en este gran taller que va a estar increíble. Y bueno, pues yo les mando un beso con todo mi cariño y nos vemos el día 12. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en este viernes de mayo 6, son las 12:03, estamos en directo, aquí en sintonía con tu presencia. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos por tercera vez a una gran invitada, ella es Tamara Caulder, ya la vieron en los dos programas pasados y si no, se los recomiendo muchísimo. Ella es medium y tiene unas habilidades muy especiales, ha pasado por 6 experiencias cercanas a la muerte que nos platicó en el primer programa, muy impresionantes, la verdad, además de una experiencia bastante fuerte cuando era pequeña. Y bueno, pero quiero presentarles antes que nada a una gran amiga que nos ha estado haciendo el favor de traducir. Ella también ha estado en el programa ya en un par de ocasiones, contándonos primero su experiencia cercana a la muerte y después su experiencia con el arcángel Rafael, y ella es Ana Cecilia González. Ana Cecilia, bienvenida. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por tenerme aquí, gracias a ti por tenerme en tu programa una vez más. Muchas gracias, Roxana, con mucho gusto. Pues gracias, mi Ceci. Vamos a esperar a que llegue Tamara, que anda un poco apurada. Pero bueno, pues mientras platicamos tú y yo, cuéntame, nosotros pertenecemos a un grupo que se llama SAI. ¿Me puedes contar un poquito de eso, que tú eres ahí? Claro, SAI, porque es casi como sus siglas lo dicen, es Spiritual Awakenings International. Es despertares espirituales a nivel internacional. Y bueno, pertenecemos a este grupo que ya ahorita estamos en más de 60 países. Es impresionante lo que ha crecido. Y tanto Roxana como yo, bueno, yo soy ahorita presidenta del área en español, está creciendo en diferentes idiomas. Ahorita prácticamente está en inglés en muchas partes del mundo y en español lo estamos arrancando desde el año pasado. Roxana es parte también de los miembros que activamente estamos tratando de divulgar este despertar espiritual de muchas formas. Lo que quiere abarcar Spiritual Awakenings, Roxana, es básicamente que no todos son
experiencias cercanas a la muerte, ni todos son, no enmarcar la vida espiritual en un solo cuadro, sino todo tipo de experiencias y dentro de ellas la mediumnidad, que es justo lo que hace Tamara. Sí, es muy interesante. La gente que quiera saber de las actividades de Spiritual Awakenings International, pueden dirigirse a... Lo pueden hacer directamente conmigo y si no, verlo directamente en su página. Es Spiritual Awakenings con S International. Yo creo que también tengo yo mi canal. Ellos tienen YouTube, tienen Twitter, tienen Instagram. En todos lados los pueden encontrar. Son las siglas, son SAI. Sí. Y como les digo, tradúzcanlo, es Despertares Espirituales Internacional. Y en la página, que está en inglés básicamente, pero está la opción de que vean todo también en español. Ya tuve el honor de participar en la traducción de la página, entonces también ya está toda la información. Lo interesante es que en esa página van a ustedes a encontrar todo tipo de experiencias, como le llamamos, experiencias espiritualmente transformadoras, con sus siglas EET, y todo ya lo tenemos también traducido al español, y son muchísimas personas a nivel internacional, todo muy bien documentado. La directora de esta organización es Yvonne Kayson, que ella es una doctora, cirujano de hecho, y ella, en el afán de entender científicamente todo esto, mundo espiritual, ella crea esta organización junto con Robert Baer, que es el vicepresidente, y entre ellos dos crean esta organización con la idea de dar una visión a nivel mundial, internacional, de todo lo que hay detrás del mundo espiritual, que no se enmarca en una cosita nada más. Entonces, pues los invitamos a que sigan. Si se dan cuenta, aquí en la cabecera del canal de YouTube, tanto en y como en el de Facebook, están ahí, en la cabecera está un logo que dice ahí, y ahí está el nombre escrito para que lo busquen. Y bueno, ya llegó nuestra querida invitada Tamara Caulder, que está en los United States. Ella es americana, habla inglés, y Ana nos va a hacer el favor. Todo. Sí, ahí Ana nos hace el favor. Gracias. Bienvenida, Tamara. Hello. Hola. How are you? Good to see you. Again. Mucho gusto saludarlos. Igualmente. Thank you. The same for you. Yeah, it's an honor. Es un honor para mí. Mm-hmm. Para mí también. For me, too. ¿No? Oh, thank you. Gracias. So many people, so much positive feedback from English and Spanish people. Sí, tengo mucha retroalimentación muy positiva hablando de esto, de gente que habla el inglés y el español. Tengo mucha retroalimentación de tu programa. Oh, súper, genial. Yeah, because I guess I'm an experiment, but it apparently went well. Dice, aparentemente soy un experimento en tu canal, pero aparentemente fue bien porque hay muy buena retroalimentación. No eres un experimento. No, you're not an experiment, but we're happy you're here. Well, Anna, tell her that David Such, one of the channel members of my channel, that he and his girlfriend, who's Hispanic, that they were able to finally watch something. Dice, el David Such, que es alguien que también habla español, y su esposa, dice que lo vieron y encontraron algo especial aquí en este programa. Oh. He's English, she's Spanish, so they could watch it together. They've never been able to watch anything. Dice que ellos nunca habían podido ver un programa juntos. Y ahora que lo tenemos en inglés y en español, es la primera vez que ellos ven un programa, ya por tercera ocasión ahora, juntos, porque hablan inglés y español. Entonces, ha sido maravilloso la retroalimentación que le han dado a ella también. Pues muchos saludos a ellos y a todos los que for them too. Thank you. Sí. Oh, good. Well, we're here today to talk about my favorite topic, Jesus. Sí. Estamos aquí para hablar de mi tema favorito, que es Jesús. Sí, Tamara, la vez pasada nos contaste sobre tus experiencias cercanas a la muerte. Last time you talked to us about your near-death experience. I'm going to put myself y nos contaste algo sobre tu acercamiento a este bello ser.
What? And you Okay. told us something about your getting close to Jesus and all of this. Y ahora queremos saber más. So we now want to know more about this. Okay. Do you want me to cover a little bit about my NDE just with Jesus? Sorry, I can't hear. Okay. Do you want me to cover a little bit of my NDE with Jesus? No la oigo. Can you hear her? ¿Sí la puedes A oír, ver, yo sí la Rosana? escucho a ella, sí. Yo I no la hear- I escucho a hear ella, you. te escucho a ti. Pues, ¿qué hiciste? Okay. Can you hear? Yes, I can hear now. Okay. I just wanted to put my earphone, but I think it was a mistake. Okay, I'm just going to put it higher. Okay, sorry again, Tamara. Yes. For some reason, I couldn't hear you, but I can hear you now. Okay, good. Roxana, do you want me to cover Jesus and my NDE a little bit, un poco? Que si quieres que comente un poco de su experiencia con Jesús brevemente de su experiencia cercana a la muerte. Sí, está bien. Okay. Sí, As yes. a review? Okay. Yeah, it's a review. It's fine. Okay. And then Anna, from there, then I can go into when I saw him in June 2018. Y luego de ahí quiere irse, va a contarlo brevemente y luego en junio de 2018 cuando tuvo un encuentro con él. Es lo que And quiere then platicar. I have messages from him. Y tiene hoy en día, en este momento, mensajes de él para nosotros. And I'll do a live message too. Y también va a ser un mensaje en vivo, como lo prometimos. Yes. And I was in the bathroom getting ready. Yo estaba en el baño preparándome. Yeah, no baño, well. And I said, "Oh, the pressure." He said, "All the pressure's on me." Dice que ella le dice a Jesús, bueno, ay, vaya con esta presión. Y dice que en ese momento ella siente que Jesús le contesta, no, dice, toda la presión está en mí, no en ti. And then he laughed. Y entonces se rió. He's funny. He's very funny. Dice que él es Qué divertido. gracioso. Es Okay. muy gracioso. So I've had 6 near-death experiences, He tenido 6 experiencias cercanas a la muerte. many of which were in childhood. Muchas de ellas fueron en mi niñez. So I saw him, I should say this, I had a prenatal NDE, Tuve una experiencia cercana a la muerte antes de nacer. one at 3 años cabeza, Una de los 3 años por golpe en la cabeza. and let's see, then I had 4 años, it was a car accident to the head Los in the 4 años face. por un accidente automovilístico. And I saw Jesus I saw my body, how do I say it? My body went through the windshield and I was just in a dark place. Mi cuerpo atravesó el parabrisas y en ese momento yo estaba en un lugar muy oscuro. And then I saw Jesus coming toward me, which felt like a tunnel. Vi a Jesús acercándose a mí y eso pareció ser como si fuera un túnel. He had the marks in his hands. Él tenía las marcas en sus manos. Now, I did not, before I go further, Antes de ir más adelante, I did not come from a very religious family. yo no vengo de una familia muy religiosa. Exception, Mojores, my grandmother. Excepto mi Abuela, abuela. yeah, abuela. And she loved Jesus and told me about him. Ella amaba mucho a Jesús y ella me contó sobre él. So when I was 4, Cuando tenía 4 años, he told me I had to come back. él me dijo que tenía que regresar. Jesús. I had no choice. No tuve opción. And I was confused because it was dark and I couldn't find my body. Era muy confuso porque estaba muy oscuro y yo no encontraba mi cuerpo. Which makes me feel sorry for people that are killed instantly and are ghosts, because sometimes they don't know they're dead. Lo cual me hace sentir pena por esas personas que se mueren y que sienten, o sea, que se quedan como fantasmas y no encuentran su camino.
So I came back, and then I'll skip, when I was 5 años, Y luego regresé y cuando tenía 5 años, I was dead on arrival of pneumonia. estuve declarada muerta después de, cuando llegué al hospital me declararon muerta por una neumonía. To the hospital. Llegué al hospital, perdón. Wow. Tammy's No, very, Llegué al hospital y me declararon muerta. That's Tammy right. Tammy's very loud. ¿Podrías llamarla Tammy? Sorry. You're like, Sergio, get the dog out. Yeah. Yeah, I have Clay to get my dogs out. Okay, she's gone. Perdón, ya se fue. Ok, Tamara conoce muy bien a Tammy porque conoce la historia, entonces por eso le habla con tanta naturalidad. Ok, so la declararon muerta llegando al hospital por una neumonía. Ok. Okay, so they tried to revive me for 2 hours. Intentaron revivirme por cerca de 2 horas. And they were pumping out things out of my lungs, and I could hear medical things they said. Y estaban sacando líquido y cosas de fuera de mis pulmones, y yo escuchaba las cosas que decían los doctores y la gente ahí. So, aquí dos doctores, there were 2. Ok, había 2 doctores. And then several nurses, female, amigas. Varias enfermeras, mujeres. And then I kept flatlining. Yo seguía cayendo otra vez lo que le llaman flatlining, o sea, el corazón pip, muy seguido. Sí, That's good. Excelente traductora, excelente. With sound effects. Sí, hasta con efectos de sonido se los hago la traducción. Súper. Okay. Oh my gosh. So my lungs collapsed. That's what Entonces happened. colapsaron mis pulmones. Mm-hmm. And during this, I was going through the hospital in spirit, going very fast, looking in different rooms, saying hello to people. Dice que en ese momento que ella estaba en ese estado, se salió del hospital e iba a diferentes habitaciones y saludando a la gente que se encontraba en el hospital. Yeah, I was going, hola, hola, hola. And some people could see me. Y dice So que good. algunas personas me podían ver. Because think about it. If some people, in hospitals, people die. Porque piénsenlo, en los hospitales las personas mueren. And those that don't, some are very sick, so they're closer to being spirit. Y algunos están tan enfermos que están ya más cercanos a ser espíritu que personas. So some would see me. Así que algunos me veían. And then I would go back in and check what they were doing. Y luego regresaba donde estaba yo y a ver qué estaban haciendo. I was mildly interested. Estaba un poco interesada realmente en lo que me hacían. But finally, they covered this sheet over me. Finalmente me cubrieron con la sábana por encima completa. And then I saw 2 spirit people, which were a nun and a priest. Y en ese momento veo a 2 espíritus que eran un sacerdote y una monja. And the nun had a rosary. Y la monja traía un rosario en su mano. And she said, blessed are the innocent. Y dijo, benditos sean los inocentes. And I feel like they were spirit people. O sea, eran seres espirituales ellos 2. That must have been their mission in life. Children. Seguramente su misión en la vida era eso, los niños. Yes. Mm-hmm. And so they take their job seriously because here they are in spirit praying and helping me. Y tomaron su labor muy en serio porque aquí estaban en el espíritu pidiendo por mí. And next thing I know, I'm in a place that is not the hospital room. Y en ese momento lo siguiente que me doy cuenta es que estoy en un lugar que no es un cuarto de hospital. It is a place that's
it looks like paradise. Es un lugar que parece como un paraíso, como el paraíso. Everything is very colorful, more colors than here. Todo está muy colorido, mucho más colorido que lo que vemos aquí. And I could just look in front of me and see a pasture of really pretty bright green grass. Y de pronto veo un pasto de un color verde muy, muy brillante y hermoso. And then I looked to the left and saw children playing on a roundabout. Veo hacia la izquierda y veo unos niños jugando en ese círculo, en ese juego que das vueltas y vueltas. And then I looked down to my right and a man was kneeling holding my hand and he smiled really beautifully. Y a mi derecha veo un hombre hincado tomándome la mano y con una sonrisa hermosa me veía. And I said, "You're that man I talked to." Y le dije, tú eres ese hombre con el que yo hablé. He thought that was funny. Él pensó que eso era gracioso. And he had on a white robe. It was very plain looking. It looks similar to this. That's why I like the statue. Traía una túnica blanca muy parecida a esta que les muestro. Esa era una túnica completamente blanca. He had a rope belt. It was not fancy. It was a rope belt. Tenía un cinturón nada exótico ni exuberante. Todo era muy sencillo. That's why I got the statue. It kind of looks like it. Reminds me. Por eso tengo esta estatua, porque me recuerda mucho a la imagen que vi ese día. Although he looks very sad, and that's not what he looked like. And he wasn't this white. Dice, no era tan blanco como aquí se muestra y aparte no estaba triste como ahí. Realmente era un hombre mucho más feliz el que yo vi. So he was smiling. He had beautiful teeth. When I saw him, he had beautiful blue-green eyes, but they were alive, and it's like a light source. It was like life was in them. I've never seen anyone's eyes like that. Yo lo vi, era alguien realmente muy guapo, tenía ojos verde, azul, pero lo que más impactaba de sus ojos era esa luz que irradiaban. Nunca había visto una luz tan brillante salir de los ojos de alguien. And then he told me that I had to go back. Y ahí me dijo que tenía que regresar. And that's when I started arguing with him. Y ahí es donde empecé a discutir con él. Because I had been in spirit roaming around, it felt free. Porque yo había estado en el espíritu rondando por todas partes y me sentía libre. And then I'm looking at Jesus. I don't want to go back. Y luego estoy viendo a Jesús, claro que no quiere regresar. And I felt it was an energy thing. Yo sentía que esta era una situación energética. I felt complete and whole. Me sentía completa y me sentía abrazada y entera, completa. And he laughed and he said that I had to. Y él se rió y me dijo que tenía que regresar. He said, because my mother needs me, because I need to show her love. Y me dijo, porque tu mamá te necesita y necesitas mostrarle el amor. And I told Jesus she'd be just fine. Y yo le dije a Jesús, mi mamá va a estar bien, no me necesita. She'll be okay. Ella va a estar bien. So if you wonder if spirit people are worried about us, Y se preguntan que si las personas en el espíritu están preocupados por nosotros, bueno, no mucho. Genial, muy bien. They're more sad for us, I guess. Están más tristes por nosotros, les da más pena en nuestro sufrimiento. Because I believe this is the fake world and that's the real world. Porque yo creo que este es el mundo fake, falso, y el otro es el mundo real. Anna, what do you think? I'm convinced. Me pregunta qué pienso yo. Absolutely, Tamara, I agree with you. Sí, Totalmente claro. de acuerdo con Tamara. Right. So I said, well, the children they're here. Why can't I be here?
Y dije, si aquí hay otros niños, ¿por qué no puedo yo estar aquí como los otros niños? And he said, okay, you can stay a while, we'll walk with me. Y dice, está bien, te puedes quedar un momento, pero vamos a caminar. Camina conmigo. Oh, before then, Perdón, antes de eso, he said, I have something to give you. me dijo, tengo algo que darte. And remember, I'm 5 años. Y recuerden que tengo 5 años en ese momento. So I say a toy, Y le pregunté, ¿un juguete? and he laughed, and he Y él goes, se rió. no. Dijo, no, no es un juguete. And he took it. It was part of his rope belt, and he wrapped like a friendship bracelet around my left wrist. Era parte del cordón con el que él sostenía en su túnica y me la envolvió en mi brazo, así como le hacen como mejores amigos. And then he said, much is given, Y él dijo, mucho es dado, much you'll give. mucho vas a dar. I wrap you in my love, protection, and wisdom. Te envuelvo con mi amor, y mi protección y mi sabiduría. And then he said, Y entonces dijo, through the small things, the big things would be acknowledged. a través de las cosas pequeñas, las grandes cosas serán conocidas. And through the small things, through the big things, Y a través de las cosas grandes, it would be the small things that mattered. van a ser las cosas pequeñitas que serán las que importan. I find that to be true. Y encuentro too? que eso es verdad, sí. ¿Y tú You too? también, Roxana y Ana Cecilia? Yes, sí. Yeah. Yes. See? Sí, total. Sí, de acuerdo. Yeah. Yeah. That's life for you. Eso es correcto para ustedes también. So then we walked. Así que caminamos. He has beautiful feet. Él tiene pies muy hermosos. Most men's feet look like cavemen. La mayoría de los pies de los hombres son como de las cavernas. I'm sure Sergio's look great. Estoy segura que los de Sergio se ven muy bien. But They're just the same. they were beautiful feet. Eran hermosos los de Jesús cuando caminé con él. He was lean, thin, Era delgado, o sea, but muscular. pero muy con muchos músculos. Much more healthy than the Catholic depiction. Mucho más saludable que como los católicos lo presentan. Ujú. My thoughts on that, Mi pensamiento sobre eso, they probably didn't want to make him too sexy looking. quizá no querían presentarlo como alguien muy sexy. Because he was. He was good Porque looking. sí lo era, o sea, esa He was good apuesta. looking. Lo que yo vi es que era un yeah. hombre puesto. Right. So they have to make him look kind of sad and pitiful. Entonces tienen que ponerlo como alguien un poco triste y medio pobrecito de mí. But that's not what he looked like. Pero así no se veía ese día. Okay. He has a very thin, long nose. Tiene una nariz muy delgada y larga. His skin was a really pretty, well, it looked like he had a tan. He had a yellow tint to it, but it was olive complexion. He was not white. He was not white. No era un hombre blanco, era como un color bronceado, el de su piel. But he looked like he's been out in the sun. Parecía como si hubiera estado fuera del sol, en el sol. Yeah. So, but I noticed he had a light source coming out of him, and he glowed wherever he walked. Yo noté que tenía una luz que brillaba todo alrededor de él y a donde él caminaba se brillaba esta luz. And his hair was long in the back. Su cabello era largo de la parte de atrás. He had no markings. He was whole. He was beautiful. Ya no tenía marcas en ese momento, estaba completo, era hermoso. Which sort of told me we're at a higher level. Lo que me indicó en ese momento que estábamos en un nivel superior.
there are different levels of, there's different dimensions and there's different levels of the angelic realm. Hay diferentes niveles y diferentes estados en el mundo angelical y espiritual. And it makes sense that heaven would be a place we feel comfortable with and that's beautiful. Tiene sentido que creamos que el cielo es un lugar donde vas a estar cómodo y va a ser hermoso. Tiene sentido eso. Because earth looks like heaven, but nothing decays there. Sí, pero porque el nacimiento parece como el cielo, pero en este lugar en el que yo estaba, nada se hace viejo. And so as we walk, he said I could ask him anything. En la medida que íbamos caminando, él me dijo, puedes preguntar lo que quieras. And I'm noticing that the grass and the flowers, and there's a big tree there, and the limbs and the clouds, everything's following him. Y dice que todas las flores, el jardín, el pasto, todo eso volteaba y lo veían a él, lo seguían a él. Wherever he went, they followed. A donde sea que él iba, iban detrás de él. And it felt as though everything had divine energy in it. Parecía, todo en ese lugar parecía que tenía una energía divina. Even one blade of grass had life. Aún un pequeño trozo de pasto tenía vida. And it all followed him. Y todos lo seguían a él. So he was the sun. Así que él era el sol. He was the center of everything. Era el centro de todo lo que estaba ahí. And I felt like he was very important there. Y me hizo sentir que era realmente alguien muy importante ahí. Claro. And I understand that people talk about ascended masters and other religions. Entiendo que mucha gente habla de maestros ascendidos en otras religiones. And I have channeled many religions that I didn't know what it was. Yo he canalizado a muchos seres religiosos que yo no sabía quiénes eran. Of course, the holy men and women, they go to these higher levels, of course. Por supuesto que las personas santas van a estos niveles elevados. Por supuesto. All over the world. Alrededor de todo el mundo hay gente que va a esos lugares. But there is an order to things. Pero sí hay un orden para las cosas. And he looked like the man in charge. Y aquí Jesús parecía que era el hombre que estaba a cargo de todo. Oh, that must be so true, because right now my crown chakra is going bananas, is going boo. Dice, eso debe ser muy cierto porque en este momento estoy sintiendo todos mis chakras que se están explotando. O sea, está recibiendo la señal de que es cierto lo que está diciendo. Yeah, he's the man in charge. Él es el hombre a cargo, no hay duda. So we walked, and then we sat in front of a big tree. Entonces caminamos y nos paramos frente a un árbol muy grande. And he said that he began to tell me things. Y él empezó a decirme ahí algunas cosas. And he said, we create with our minds. Y me explicó que nosotros creamos con nuestras mentes. We do this in heaven also. Hacemos esto en el cielo. It's immediate in heaven. En el cielo es inmediato. Lo que creas con tu mente es inmediata la creación. Earth, it takes longer. En la tierra toma un poco más de tiempo. He said, so be mindful of what you're thinking, because you're manifesting it, whether you know it or not. Así que ten cuidado y sé consciente de lo que estás manifestando con tu cabeza, porque lo estás creando, lo creas o no lo creas, lo estás creando. See, so I said, give me an example, and then I thought of us being in a little boat in a river. Le dije, dame un ejemplo, y entonces yo pensé en él y yo estando en un pequeño río, en un pequeño bote en un río. And we were. Y ahí estábamos, Yeah. tal como lo imaginé. And then we had a few fish swim up, and he picked one up and said hello. Y ahí vimos algunos peces que se empezaron a acercar
y él con su mano levantó uno y le dijo hola, And then he put it down y lo regresó. and smiled and said, "That's how we fish here." Y se sonrió y me dice, así es como pescamos en este lugar. Jesus is very funny. He's got a great sense of humor. Jesús es muy gracioso, tiene un gran sentido del humor. I mean, think about it. He talked to all kinds of people. Nada más piénsenlo, él habló con todo tipo de personas en la tierra. I mean, the fishermen he hung out with in his time, they probably told dirty jokes. Dice, pues imagínense, andaba con los pescadores, seguramente contaban chistes rojos, o sea, Right. Claro. And y él then andaba con ellos. and then prostitutes would hang around the fishermen. Y las prostitutas andaban alrededor de los pescadores. So you have to so therefore he kind of has to have an easygoing disposition. Así que tiene que tener una disposición amigable y fácil de llevarse con él. Así era él, así es él. So he talked to me about love and said that I needed to show love to my mom. Así que él me habló acerca del amor y me dijo que yo tenía que mostrarle amor a mi mamá. And I'm just giving you the highlights of this. Y les voy a dar rápidamente una visión de lo que les estoy contando. All the details will be in my book I'm writing Love from Heaven. Todos los detalles van a estar en mi libro de Escribiendo el amor desde el cielo. I'll probably have to have it translated in Spanish. Seguramente voy a necesitar que me lo traduzcan al español. Sí. Okay. Okay, that's okay. Okay. So, Ya lo haremos. So I said, how do you do that? And he said, there's no right or wrong way to show love. Y le pregunté, ¿cómo hago eso de mostrarle amor a mi mamá? Y dice, no hay una manera correcta ni incorrecta para mostrar amor. Now, I was in a coma 3 days, which I walked and spent with him, and I asked him things. Estuve en estado de coma por 3 días y entonces en ese tiempo estuve con él y yo le pregunté muchas cosas. He's more than this, but honestly, he's my teacher. Es mucho más que esto, pero honestamente para mí él es mi maestro. He loves to teach people. Él le encanta enseñar a las personas. After all, he was a rabbi. Después de todo, él era un rabí. Rabino. From Melchizedek, that was his teacher. Sí, él era del rabino de la Casa Grande, por decirlo así. He loves to teach people in their dreams. A él le gusta enseñarle a las personas a través de sus sueños. He's never stopped teaching me. A mí nunca me ha dejado de enseñar. And he talked about how we're spirit, and he talked about he talked about different states of energy. Me habló de cómo las personas estamos en el espíritu y también habló conmigo acerca de los diferentes estados de energía. But nowadays, Pero hoy en día, he tells me about that we on Earth can time travel and we're using alien technology. me dice que hoy en día realmente las personas podemos viajar en el tiempo y que estamos utilizando tecnología alienígena. And now I'm talking to Astor of the Galactic Federation. Y ahorita estoy hablando con el Astor, que es de la Confederación I didn't even know he- Galáctica. Ujú. ¿Ahora? Nowadays, Yeah. ya. Yeah, for at least 2 years. Ya llevo 2 años hablando con él. I didn't know who he was. Yo no sabía quién era él. He showed up in a dream, and then go ahead and say that. He showed up in a dream. Me enseñó se mostró a mí a través de un sueño. Anyway, Jesus knows him. They're like friends. Bueno, Jesús lo conoce muy bien, ellos son amigos. And so Jesus introduces me to people. Así que muchas veces Jesús me introduce, me presenta con otras personas. So with Astor, With Astor, con Astor en este caso, he said, "My name's Astor," and he's kind of serious. me dice, mi nombre es Astor y parece alguien muy serio.
And I'll show you what well, I'll describe. He has a collar that stands up. Tiene un collar, digo, un cuello así que se levanta. And it looked like a futuristic suit. Y parece con un traje futurista completamente. He's got far apart eyes. Tiene los ojos separados. They're green. Son verdes. And he looks like he's from Sweden. Y parece que fuera de Suecia. And his hair's parted in the middle. Tiene un apartado así en la mitad. And it's here. It kind of parts here, and it's about shoulder length. Y se aparta de la parte de enfrente y está como al nivel de los hombros. But it's slicked back. Ah, pero el cabello sí lo tiene hacia atrás. And he told me it's time. And I remember being on a massive mothership. Y me dijo, ¿sabes qué? Es tiempo. Y me acuerdo haber estado en una nave madre enorme. Don't you love how I switched from Jesus to the commander of the Galactic Federation? ¿No les gusta saber que Jesús es el jefe de toda esta galaxia, de toda esta confederación galáctica? It will all make sense. Y todo va a tener sentido. Roxana, vas a preguntar algo. Sí, es que no entendí. ¿A quién no le gusta? No, él lo dice como broma. ¿A poco no les gusta saber que Jesús es el maestro de lo intergaláctico? Yes, we love to know that Jesus Christ is the boss from all of this. He's over everything, even Él other está por galaxies. encima de todas las galaxias, de toda esta confederación intergaláctica. Él es el jefe de todo esto. He controls many galaxies and universes. Él controla muchísimas galaxias y universos. So he's working with higher level beings besides like us. Él está trabajando con seres de mucho más alto nivel que nosotros. Actually, we're not very high level. De hecho, no somos seres muy elevados nosotros. Saint Michael's over Earth. El Saint Michael, San Miguel, ese está por encima de la tierra. And as you notice, we kind of need him. Y como pueden darse cuenta, sí que lo necesitamos. Sí. Yeah. So, so Aster works with him, and Aster trabaja con él. And there, he basically took me on a tour of the ship and had a talk with me. Y básicamente me llevó en un tour por medio de esta nave y me enseñó a platicar, estuve platicando con él. I didn't tell anyone before. I didn't tell anyone. This came out accidentally with a guest I had on my show. Dice que esto no se lo conté yo a nadie. Esto salió básicamente en uno de los shows con uno de mis invitados en el show. Ahí salió esto. I thought it was a crazy dream that was very detailed. Yo pensé que era un sueño sumamente detallado y bastante loco. So I had an expert UFO guest who's written 28 books on UFOs. Entonces en mi show yo tenía un experto de UFOs, de estas naves, que tiene ya muchos libros escritos acerca del tema. Era un experto. Yeah, you should have him on. I'll give him your name. Dice que te va a dar el nombre, que deberías de invitarlo. Ok. And during our break, y en nuestro break, en el intermedio que tuvimos, I told him this significant dream. Le conté de este sueño tan significante. And I described how the ship was run by consciousness and bioluminescence, and he showed me all these things. I saw the staff. I described places in there, and he started laughing. Le conté de este sueño, muy significativo, y le conté acerca de los vidrios, de todo lo que había dentro de esta nave, cómo las cosas brillaban, o sea, todo el detalle de todo lo que yo vi, y mi invitado se empieza a reír. So I went, qué gracioso, like, what's so funny? Y le dije yo, bueno, ¿y por qué es gracioso para ti lo que te estoy contando? He said, I've been on that same place in the same tour. It's not a dream.
Dice, yo ya estuve en ese mismo lugar, en el mismo turno, es un sueño. I was like, oh. Wow, qué maravilla. Ok. So they are light beings. So some people see them as angels. Así que estos seres son como seres que mucha gente los ve como si fuesen ángeles. And it was shortly after that I got DNA activated. God. Y fue entonces justo después de esto que tuve mi activación de DNA. By accident. ADN. By accident. ADN. Por, So you're activated your DNA? ¿Y cómo es Got it eso? right. How So- do you do that? Okay. So I'll tell you how it happened. I'll tell you what that means. Les voy a contar qué significa esto y cómo sucedió. Mi ADN, activación de ADN. A friend of mine from South Africa Un amigo mío de Sudáfrica, said she knew a healer una amiga mía dijo que conocía a un sanador and my energy was just off. y mi energía estaba fuera, estaba baja. She said, contact her because she's good at this energy. Y dice, contacta a esta persona porque es muy buena con la energía. And I said, does she work with God? Y le pregunté, ¿y ella trabaja con Dios? And she went, sí. I said, okay. Y dijo, sí. Entonces dije, ok. So I set it up with this woman, Fiona Van Rensburg. Y entonces me arreglé la cita con Fiona Bennett. Ok. She spent an hour explaining how she works in sacred geometry. Me explicó por cerca de una hora cómo trabaja con la geometría sagrada. And I'm thinking, this is strange, but I don't feel it's bad. Y dije, pues esto es extraño, pero no creo que sea malo. I didn't get anything bad. It just felt different. Dice, no recibí nada malo, simplemente diferente. So I lay on my bed. We're doing this all Zoom. Todo esto lo estamos haciendo por Zoom y entonces estoy acostada en mi cama. I have my laptop in my bed. Tenía mi laptop en mi cama. She brings in Jesus, Saint Michael, Y en ese momento ella trae a Jesús, a San Miguel, the Palladians, because she's one. los plebeyanos, porque ella es una de ellas. She's one. Ella es una. And I'm not sure who else. Angels. Ángeles. And then she started lining up my DNA by just however she's Palladian, so she is like an exact thing she does. Ella es plebeyana, entonces ella empezó ahí en ese momento a arreglar y a regular mi ADN. I was immediately exterior, Immediately what? out of my body. Inmediatamente salí de mi cuerpo. I saw, okay, I must say this. I've done about 360 hours of past life here and other places. En ese momento estuve 360 horas fuera de mí, revisando mis otras vidas. It was never really real to me. Nunca todo eso fue real para mí. I've seen Arcturians. I've been Arcturian. He estado con los octurianos, ¿cómo se llaman? Arcturianos. Octurianos. You're right. I didn't even know what that was. Yo ni siquiera sabía qué era eso, pero todo eso lo repasé en ese. For years, I've seen things. It was like, He visto muchas cosas durante años. it was not personal. No era algo personal. So I do this with her, and I remember being a light being. Hago esto con ella y recuerdo que soy un ser de luz. We've been many things, Hemos sido muchas cosas en otras vidas, but certain things stand out more. pero ciertas cosas sobresalen. And I remember being a blue Syrian light being working with the angelic council. Y recuerdo haber sido una luz azul trabajando con los seres angelicales. And again, Jesus was my boss. Y una vez más, Jesús era mi jefe. And so when I was done, I was like, oh my gosh, that was so wild. That's so crazy. And then I'm like, oh, go ahead.
Cuando terminé dije, Dios mío, esto es sumamente loco, es demasiado elevado, o sea, son muchas cosas. Mi cabeza explotaba de todo lo que había visto. I said, oh my God, that was so crazy. When can I do that again? Y dije, eso estuvo tan loco, ¿cuándo lo puedo ver otra vez? Porque lo quiero volver a hacer. Sí. And so she's like, she asked, they say 5 weeks. I said, 5 weeks? Y le dije, me dijo, en 5 semanas puedes volver a hacerlo. Y dije, 5 semanas. So in between the 5 weeks, Entonces, I now entre start esas 5 seeing- semanas, I start seeing sacred geometry everywhere. empiezo a ver geometría sagrada en todas partes. Everywhere. En todas partes. Then, this is crazy. This is really Esto es muy crazy. loco lo que les voy a Now decir. I'm still talking to Jesus. He tells me all sorts of stuff about the aliens now. Y todo el tiempo sigo hablando con Jesús. Ahora me di cuenta muchas cosas acerca de los alienígenas. But they're not really aliens because actually we're kind of related. Pero realmente no son alienígenas porque estamos bastante relacionados Claro. con ellos. They have human DNA. We have some of their stuff. Ellos tienen DNA humano y nosotros tenemos cosas de ellos también. You could say we're their children. Podemos decir que nosotros somos sus hijos. So they care just like you would for a child. Así que ellos se preocupan por nosotros como lo harías por un hijo tuyo. Okay, so let me explain about DNA activation. Déjenme explicarles acerca de la activación de DNA. Ok. De ADN, perdón. De ADN. In everyone's DNA, En todo el Todos. ADN de todos, you have memories of all your lives and your mission. Everything is stored in your DNA. tienes memoria de todas tus vidas, de todo lo que has atravesado. En tu ADN, todo está registrado ahí. But when we come in, we have a forgetter mechanism. Pero cuando llegamos a este mundo, tenemos un mecanismo de olvido. We don't remember. No nos recordamos. Unless you have like a Kundalini awakening A menos que tengas un despertar de Kundalini o algo así. or some spiritual epiphany O alguna epifanía espiritual. or an NDE O una experiencia cercana a la muerte. or a few of them. O algunas de ellas. They've been working on waking me up a long time. A mí me han estado ayudando a despertar desde hace mucho tiempo. So because it's there, when she does certain Palladian, there are certain, if you call it alien technologies, that activates it in you. Como ella es pleiadiana, utiliza ciertas tecnologías que ayudan precisamente a activar otra vez el ADN. I can hook you up. This is good stuff. Dice, yo podría conectarlas con ella. Realmente es algo It's muy good. bueno. It's really good. Maravilla, So, sí. so it was instant. Así que fue instantáneo. Then the second, so I'm this is crazy. So I'm asked by these South African several people and other people around the world to be on a meditation. Entonces yo le pedí a esta persona y a mucha gente alrededor de Sudáfrica que estuviéramos todos juntos en una meditación. This is March of last year. Esto es marzo del año pasado. All this stuff has happened since then. Todo esto ha sucedido desde entonces. And Jesus, I'll tie it back to him because it all makes sense. Y luego me regreso a Jesús porque ahora todo va a tener sentido. Okay. So I'm doing this meditation, but it's StreamYard, but it's live. I didn't know I was live. Estoy en esta meditación por StreamYard, pero yo no sabía que estaba yo en vivo. Todo was esta like- meditación. I had no makeup on. There's like 6 people highlighted. I thought it was private. No. Pensé que era una meditación en privado, éramos nada más 6 personas. Yo no tenía idea que estaba en vivo. So this Hindu girl starts doing a meditation with a bowl. Y esta mujer hindú empezó a hacer una meditación con una pelota, con una bola. Yeah, Suki. Suki. And she starts saying
she starts sending us out into the galaxy. Y empieza a enviar toda esta energía hacia la galaxia. And next thing you know, I see all this like dry air coming toward me, and I'm walking on a ship. Y de pronto empiezo a sentir este aire seco viniendo hacia mí y estoy arriba de un barco. And it was Astor, and he's holding something. Y era Astor y estaba sosteniendo algo. And he's not smiling because he doesn't have much of a personality. No estaba sonriendo porque Astor no tiene una muy buena personalidad. But Jesus is behind him smiling. Pero Jesús venía atrás de él sonriendo. And he hands me, I didn't know what it was, but it was a Merkabah. Y entonces me entrega un Merkabah. ¿Qué es un Merkabah? Es como una estrella donde supuestamente ellos se pueden nosotros podríamos transportarnos a cualquier parte. I'll show you. Ok, me va a mostrar que es un Merkabah. O sea, eso fue lo que le entregaron. Y Jesús estaba detrás y le entregaron. Sí. Ok, sí. But it's 3D. Pero en 3D. En 3D, en dimensión 3D. And it's doing like this. It's rotating. Y está rotando esto que acaban de ver. And it's a lot of colors. Es de muchos colores. And Jesus is excited for me to get this, and I'm going. Para mí es emocionante recibir esto. It's all telepathy. Porque todo es a través de la telepatía. And I said, what do I do with this? Y le pregunté, bueno, ¿y qué hago con esto? And Astor says, whatever you think, it changes the energy into life, into anything that you want. It can like make things well or make an area that's decayed grow. It can create life. Cualquier cosa que tú creas en donde puedes ayudar y transformar aquello que puedas crear y convertirlo en vida. He said it can also open you to other worlds. También te puede abrir otros mundos. And so I said, well, he said, how do you want to use it? And y me preguntó, bueno, ¿cómo quieres usarlo? I said, I want to put it in my heart to change me to love more. Wow. Y me dice, lo quiero poner en mi corazón para que me cambie y para poder amar más. And he said, you can. And he said, but this amplifies so you can have many, give them to different people. There's not just one, it's multidimensional. You can use it from, I can send the same one doing different things. Y dice, lo puedes tener, te lo puedes poner en tu corazón, pero tú misma lo puedes mandar a muchísimas personas y para tener el mismo efecto en los demás. Then I go back out with the air on me again. Entonces vuelvo a salir con este aire que está por encima de mí. And I see the galaxies, I see other light beings, and I'm coming back. Veo las galaxias y veo otros seres de luz. Estoy regresando. And by the way, I'm okay on time. And by the way, what? Oh, this is for you, Ann. I'm okay on time because Clay's doing a little better. Okay. Okay. Ok. Entonces nos dice Roxana que no tiene prisa porque... If she's okay. Y que si tú estás bien, ella puede quedarse un ratito más porque la situación okay. que le preocupaba ya está ahorita un poco mejor. Ah, okay. Dile que también mi situación está bien. If he's okay, okay. Yeah, she says it's okay with her too. Okay, good. And with me, it's okay too. Okay, good. Okay, good. Well, Jesus must want this. Dice que Jesús debe estar muy contento con esto. I put my Merkabah in clay so it'd help us back. Dice que lo puso su Merkabah en clay para su esposo para que le ayudara con una situación que tenía ahorita. So I come back to the meditation. Entonces regreso a la meditación de la que les contaba. I'm on the Zoom with these people around the world. Estoy en el Zoom con todas estas personas alrededor del mundo. We've got like 300 people watching. Como con 300 personas viéndonos. And Suki said, does anyone want to share? Y Suki pregunta, ¿hay alguien que quiera compartir algo? And I said, yeah, me. Sí, ella dijo, yo quiero compartir. So I started to share this experience, and this is so weird. What happened was I started getting
shut down, the audio would shut down on me, and it started sounding like a technical difficulty. Empecé a compartir esta experiencia y de repente mi sonido empezó a tener problemas técnicos y no se oía. And then I would talk normal and say, I'm so sorry, I don't know what's going on. It's Y fine. luego hablaba normal y decía, lo siento mucho, no sé qué está pasando. And then when I started getting back to the ship, it would do it again. Y luego cuando regresaba al barco, que me empezaba a hablar de eso, otra vez hacía esta intermitencia que no me dejaba hablar. I would say, I'm so sorry, I don't understand. And I tried one more time. Y dije, lo siento mucho, no sé qué está pasando, y lo volví a intentar una vez más. And then when I got to the part of the Merkaba, it shut down again. Y luego justo cuando llegué a la parte del Merkaba, otra vez se paró el sonido. They laughed, said, apparently they don't want you to talk about it. Entonces me dijeron, aparentemente no quieren que hables de eso. So later, I get an email. Así que después recibí un correo electrónico. They said, you need to see this recording. Y dice, necesitas dejar esto grabado. Everyone is there, but I'm blacked out of StreamYard. But everybody saw it live, yet I'm blacked out. Necesitas ver esa grabación. Dice, todos están en vivo y tú eres la única que aparece en negro. During those parts, I'm just blacked out. Durante esos momentos donde yo estoy queriendo hablar de esto, se bloquea y se pone la pantalla negra. Then, 2 days later, I'm interviewing Dr. Von Kaysen. Y 2 días después estoy entrevistando a la doctora Yvonne Kaysen, la que les comentábamos hace rato. And I have a Morse code that's coming through all in the front. Y tengo un código Morse que está saliendo ahí enfrente de mí. I thought, what's going on? And I didn't understand they're communicating with me, so I cut it out. Y entonces entendí, no sabía qué estaba pasando y me di cuenta que estaban tratando de comunicarse conmigo. Then, see, that was March. Okay, that was March. Then August. Eso fue en marzo, así que en agosto, My husband and I mi esposo y yo were going to the mountains, and it was about 7 p.m. fuimos a las montañas y era como las 7 de la tarde. We're going for the weekend. Nos fuimos de fin de semana. We're always late, so we were going late. Siempre vamos tarde con todo, así que íbamos tarde. We have to pack everything just in case. Teníamos que empacar todo ya por si acaso. And my husband goes, look. Y mi esposo me dice, mira. And it was a huge UFO. Y era un UFO, ¿cómo se dice? Una nave espacial enorme. And there was several to the left. Y había varias a la izquierda. But a big one right by our car. Pero una grande justo por encima de nuestro carro. It was round, but it looked like it looked like colors of a fireplace. Era redonda, pero se veía como colores como si en una chimenea. It followed us for a while. It was actually very close to the car. De hecho, nos siguió y estaba bastante cerca del carro. On my side. De mi lado. And several people say, why didn't you reach for your telephone? Y muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué no fuiste por tu teléfono para grabarlo? I was overwhelmed with joy and love. Estaba con muchísimo gozo y amor, era demasiado para manejar todo eso en ese momento. It brought me to tears. Me trajo a las lágrimas toda esa vivencia. And I felt like it was my family. Y sentí que era mi familia la que estaba ahí. And I was sad for several days because they didn't land. Estuve triste como por varios días porque no aterrizaron. And then when we were driving back home, Así que 4 days later, cuando regresamos a casa varios días después, I started drawing a series of light codes. Of life codes. Light. I can show you. Y empecé a percibir ciertos códigos de luz. I can show you what they look like, but Okay. and apparently they're Syrian. Y aparentemente son sirianos. De Sirio, ajá. Sirio, ajá. And they said they're not
then now I'm channeling Alethea of the Syrian Angelic Council. Y ahora estoy canalizando a gente de Siria, del De consejo Sirio. del Sirio. And she's part Arcturian and Blue Syrian. Y ella es parte de Arturiana y Y los sirios azules. los Sirios Azules. And she's frustrated with me because she said, I am the portal to open this, that it's not language like human language, that it's actually, I'm supposed to activate them. Y dice que está frustrada conmigo porque yo soy el canal por medio del cual ellos, soy a través de mí, es que se van a activar esta comunicación. Now, back to Jesus. Ahora de regreso a Jesús. Ok. He is over all of them. Jesús está por encima de todos estos que les estoy platicando. I work with Elohim, and apparently I'm from the angelic order. So I've been working with him for eons, apparently. Ok, yo tengo muchísimo tiempo trabajando con él porque aparentemente soy de la orden de los angelical y ya tengo realmente mucho tiempo trabajando con él. Jesus is much older than the Bible. Jesús es muchísimo más viejo que la Biblia, por supuesto. He still is what you think he is, love and kindness. Sigue siendo lo que conocemos, que es amor y ternura. And he's all those things. He's just more than that. Él es todo eso, pero es muchísimo más que eso. It's just bigger. That's all. It's just bigger than I thought. Es todo lo que les puedo decir, que es muchísimo más grande que lo que yo pensaba. And these higher level beings, they're very gentle and docile. Y estos seres espirituales de tan alto nivel son muy dóciles y muy tiernos. They don't want to interact with us because we're warlike. No quieren interactuar mucho con nosotros porque nosotros somos muy bélicos. But hopefully programs like this is changing it. Pero gracias a programas como estos que tiene Roxana, están cambiando. Yes. So Jesus is now interacting with me with Aster, and I can tell you some of the things he's saying too. Ahorita Jesús está trabajando conmigo a través de Aster también y les voy a dar algunos mensajes que me está diciendo ahora. And one other thing I did see, so that was August, October. Bueno, un poquito antes de eso, en octubre del año pasado, I saw a mothership in my backyard. vi una nave madre en el patio de atrás de mi casa. It was huge. Era enorme. And it was there. I was shocked. It was there a few minutes. I called my husband to go out. I told my husband to go out. I said, run, we got a ship in the backyard. Y le dije a mi esposo, ven, sal, porque tenemos una nave atrás del patio, en el patio. But then it was gone. Y se desapareció. So I think they cloak themselves. I think they're everywhere. Yo creo que se ocultan, pero que creo totalmente que están en todas partes. Seguro. So Jesus is in communication with all beings. Así que Jesús tiene comunicación con todos los seres, Especially a consciousness of love and unity. especialmente con aquellos que tienen conciencia de unidad y amor. Anything with love, he's there. Cualquier cosa que sea a través del amor, Él va a estar ahí. He can also go different dimensions. He can also, like the higher level, he can create a body at will. Él tiene muchas dimensiones, él es parte de muchas otras dimensiones elevadas. Él puede simplemente crear un cuerpo si así lo desea. Because we live in a 3D world, Porque vivimos en un mundo de tercera dimensión, 3D. he visits many people in dreams, Él visita a muchas personas en sueños, but he can, if he chooses, to be here and create a body. pero Él puede, si lo deseara, estar aquí en la tierra y crear un cuerpo. He probably could create any body, but I think he likes to come in the form people recognize him.
pero él podría crear cualquier cuerpo, pero creo que a la gente le gusta, le gusta estar como la gente lo reconocería. Claro. And it's not just an image. His energy is overwhelming joy and ecstasy. Y no es solamente su energía, su cuerpo es toda esta energía que es sumamente positiva y overwhelming, que sobrepasa, o sea, es muy, muy grande. So it was June 18th, 2018. Entonces era junio del 2018. My husband and I were going to a Hall & Oates concert. Mi esposo y yo íbamos a ir a un concierto. And it was summer, so it got dark later. Era verano, así que oscureció mucho más tarde. The concert was at 7. This was about 6:15 p.m. El concierto era a las 7 y estas eran como las 6 de la tarde. And because we live in Charlotte, North Carolina. Vivimos en Charlotte, Carolina del Norte. We have about 2.5 million people here. No, Aquí tenemos 2.5 millones de personas en este lugar. No, but maybe more than that. But we have a lot Quizás of people más. here. Pero tenemos And so- mucha gente aquí. So it's the biggest city in both Carolinas. Es la ciudad más grande en las dos Carolinas, norte A y lot sur. of high rises downtown. Sí, en el centro. Skyscrapers. Sí, ahí donde están todos los edificios. So he's looking to the left, parking. Él- I'm looking to the right, parking. Él está viendo a la izquierda para estacionarse y yo a la derecha para estacionarnos. I'm not thinking anything except for where to park Yo no estoy pensando en nada más que en dónde estacionarnos, because we're in a hurry to get to the place. porque tenemos prisa para llegar al lugar. Out of the blue, De la nada, I yell out, "My Lord!" llego y grito, Dios mío. And then I just look straight ahead, way far away. Y veo hacia enfrente ahí muy, muy lejos And I see a little figure, y veo una figura pequeñita, way far away. muy, muy lejos. And my soul knew before I knew. Y estaba cerca de él mucho antes de lo que imaginé. And it was so strong. I felt him. It was so strong. Fue tan fuerte que lo sentí. We're moving quite slow, so I get a good look at this. Estamos moviéndonos bastante lento, así que puedo ver esto con mucha claridad. And as we get closer, Y a I'm medida que thinking, nos acercamos, estoy pensando, this guy looks like Jesus. este ser se parece a Jesús. But I'm thinking, that's impossible. Pero dije, eso es imposible. And I'm thinking, that's strange. What would he be doing here? Y dije, esto es extraño, ¿qué está haciendo aquí él? And I thought, I'm always thinking about Jesus. Now I'm thinking I'm seeing him. Yo siempre estoy pensando en Jesús y ahora estoy pensando en que lo estoy viendo. So we get closer, Así que nos acercamos and I see what he has on and what he looks like. y veo lo que trae puesto y cómo se ve. He's got the olive skin. Tiene ese bronceado en la piel. He looks like he has a tan. He's healthy looking. Parece que trae un bronceado y se ve muy saludable en su cuerpo. He's about 6'1". Debe medir cerca de 1,80, 1,83. 185 centimeters. 1,85 para ser exactos. And his hair is longer. Su cabello es más largo. Very bouncy. It's very full and bouncy. O sea, un cabello muy suelto, muy saludable. Like a hair commercial. Sí, como un comercial De cabello. De shampoo. de And shampoo. it's brown, but with yellow highlights. Es, wow. Castaño. Sí, castaño. I mean, digo wow, because that's the way I've always drawn my pictures. Pero bueno, Really? exactamente ese color Yeah.
de que es café, pero con como castaño, con Yeah. brillos amarillos. You know, when you're out in the sun, it gives you highlights. Sí. Yeah. Y así como And- con luces que sobresalen en el café. And as we get close, I'm seeing he's dressed modern. Dice que está vestido de manera muy moderna. He's got a white tunic down to his thigh. Tiene una túnica hasta la cintura. Kind of V-neck, kind of, down here. And como un pockets, poco abierta. He's got pockets. Tiene bolsos. It looks pressed. It looks ironed, like it's been Parece pressed. que está recién planchada. O sea, como It's white, planchado linen, permanente. linen. Es blanco, de lino. And then he's got brown, green khaki pants. Y tiene unos pantalones color verdosos, cafés, tipo Aquí. khaki. And ironed. It's ironed. Y están muy bien planchados. And his shoes, he has sandals, Y sus zapatos, él trae sandalias, but with 2 straps. pero con 2 tiras que lo atravesaban. Again, perfect feet. Otra vez, pies Perfect feet. perfectos. Very pretty. Muy bonitos pies. And the grass is coming over. I can see the grass over his shoes. Y yo podía ver el pasto por encima de sus zapatos. He was solid. Era He was solid. like us. What do you mean by solid? He was not see-through. He was solid like us. He looked Ah, like que era us. sólido, o sea, no era en espíritu. Estaba Yeah. físicamente ahí estaba. Yeah. And his face was beautiful. Su rostro era precioso. He looked like, I thought he was a model. Yo lo veía como si fuera un modelo. Sometimes we have actors come here and do movies. A veces tenemos actores que vienen y hacen películas. I thought he was a model of somebody. He looked perfect. Yo pensé que era como un modelo, se veía perfecto simplemente. I still can't believe it. Todavía no lo puedo creer. So I'm looking at his hands. Así que estoy viendo sus manos. No markings. No tienen marcas. No tattoo. No hay tatuaje. No jewelry. No hay joyería. His teeth were so white and perfect. Sus dientes eran tan blancos y tan perfectos. He had, again, the straight nose. Tenía una nariz recta, igual. I mean, honestly, he was really handsome. Honestamente, era muy, muy atractiva. I mean, I'm being honest. I mean, he was the most Estoy beautiful. siendo honesta. Era muy, muy guapo. He was the most beautiful man I've ever seen. Probablemente es el hombre más hermoso que jamás he visto. I mean, he picked out a good vessel, let's just say. Escogió una buena figura, debo decirlo. So I'm thinking all the things, this can't be him. Y entonces estoy pensando todas estas cosas de que no puede ser él, no puede ser él. So as we get closer, I'm staring at his eyes. Así que en la medida que nos acercamos estoy viendo fijamente a sus ojos. I don't care I'm staring. I stare anyway. No me importa estar viéndolo directo a los ojos, yo de todos modos lo veía directo. I had a long dress on. Yo tenía un vestido largo. So now I'm behind the seat, still following him. We're moving slow, but I'm still following him. I'm still looking at him. Y yo estoy por detrás de los asientos, pero sigo viéndolo y sigo mirándolo fijamente a los ojos. I don't care how ridiculous I look. No me importó qué tan ridícula me veía haciendo eso. And in my head, I've gone through everything this could possibly be. Y en mi cabeza ya pasé por todas las ideas de qué puede ser esto, qué posibilidades hay de que sea él. But when I saw his eyes, I was hysterically crying and laughing. Pero en el momento en el que vi sus ojos, estaba histéricamente llorando y riéndome. And I knew it was him. Yo sabía que era él. And I couldn't comprehend it. This was big.
Y no lo podía comprender. Esto fue sumamente grande, todo esto que me pasó. But he had an expression I've never seen in a human. Pero tenía una expresión que jamás había visto en un ser humano. He had a face of purity. Tenía un rostro puro. I've never said that except on like babies and puppies. Yo no he visto eso más que quizás en los bebés y en los cachorritos. He looked at me and through me with completeness. Me vio y me llenó, me sentía plena y completa en el momento en que me vio. It was not a human expression. It was so accepting. No era una expresión humana, era de tal aceptación. I feel that a regular human Yo siento que un humano regular, normal, would have been looking at me either laughing or like, what's your problem? estaría volteando a verme a mí como riéndose o preguntándome, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me ves así? Pero no. But he had this look of purity and this, like, he was looking at me like everything was perfect. I don't know. Pero él me volteaba a ver a mí como diciéndome todo es perfecto. So I slapped my husband on the back and I say, look. Así que le pegué a mi esposo por atrás y le dije, mira. And as soon as I did and turn around, he was gone. Y en el momento en el que volteó mi esposo ya no estaba. Now he was in the middle of the road where there's that little grass. Estaba ahí en medio del camino donde estaba lleno de pasto. There's no way he could have left that fast. No había manera de que él se pudiera haber ido así de rápido. And he was as real as we are. Y era tan real como nosotros somos ahora. And you know, I asked myself, why did he show himself? Y yo me pregunto a mí misma, bueno, ¿y por qué se quiso esconder? I don't really have an answer. Realmente no tengo una respuesta. Except to say he can. Excepto decir que él puede hacerlo, por eso lo hizo. And I feel like there was something he gave me that day. Y lo que les puedo decir es que siento que es algo que él me dio a mí ese día. And maybe it was the courage as we move forward to remember his face. Y quizás es el coraje, la fuerza que me dio para yo poder recordar su cara. I can only speculate. Solo estoy especulando. But we are in a spiritual battle. Que estamos realmente en una batalla espiritual. We don't really know how it's going to end. Realmente no sabemos cómo es que va a terminar. But I have 100% trust in Christ. Pero tengo 100% de confianza en Jesús. And he tells me things before they happen. He knows everything going on. Él me dice muchas cosas antes de que pasen, porque él sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Even the bad things that happen to people, he knows everything. He tells me. Aún las cosas malas que le pasan a la gente, él lo sabe, eso me dice. And he tells me all the time to not worry that he's in control. Y él todo el tiempo me dice que no me preocupe, que él está bajo control. And he Él told tiene me, todo bajo control. he told me around maybe Christmas. Y esto más o menos como por Navidad. He said this March Me dijo, este marzo, that just passed. el que acaba de pasar, He said there would be a series of events that would start unfolding. van a haber una serie de eventos que van a empezar a desdoblarse. He said, I'm not going to like it. Y no me va a gustar. That's a sense of humor. Ese es su sentido del humor. He's very gentle. Él es muy gentil. And he said that it would start in March and then another significant thing would happen in July and one in September. Que va a empezar en marzo, luego la siguiente
va a ser en julio y la otra en septiembre. Las otras cosas significativas van a ser en julio y la otra en septiembre, ¿no? March the was other- the war. March was Marzo. the En marzo war. fue la guerra. En marzo fue la guerra. So in July and in September we will have some more special things, right? But they're not special. They're not good. Okay. Not Okay, good. no son cosas buenas las que Not vienen en good. julio y en septiembre. So, how do I say it? So in March, Así que en marzo we have this war going on, right? tenemos esta guerra andando todavía. And we don't really know what's going on. We don't really know behind the scenes. Y realmente no entendemos qué es lo que está pasando detrás del escenario de esta Jesus guerra. does. Jesus Pero does. Jesús lo sabe. He said, he gave me advice. He said, Él me dio me asesoró y me dijo, observe what man does to man. observa lo que el hombre le hace al hombre. And he said, do not feel like you have to comment on this. Y no sientas que tienes que tener una opinión, solo observa lo que está pasando. And he said, pretend you're in a little boat going down a stream and you're looking to the right, looking to the left, and you're just observing. Imagínate que estás arriba de un bote en un río que está río abajo y tú simplemente estás observando del lado derecho, del lado izquierdo, solo estás observando, no tienes que tener una opinión al respecto. He said, they're looking for the rebels. Están buscando a los rebeldes. He said, be careful what you say. Ten mucho cuidado de lo que dices. And he said, because the light shine bright, don't think they don't know who we are. Dice, porque la luz brilla muy fuerte, no creas que no saben quiénes somos. And I said, well, why did bad things have to happen? Y le pregunto, bueno, ¿y por qué tienen que pasar cosas malas? He said, because not enough people are awake yet. Porque no hay suficientes personas despiertas aún. And he said, there will be casualties. Van a suceder cosas negativas, o sea, tragedias, And he said, but you know they come to me. pero tú sabes que al final vienen a mí And you know I'll take care of them. y tú sabes que yo los voy a cuidar. He said, just know that certain things have to pass. Solo quiero que sepas que hay cosas que tienen que suceder. And then he has told me before in the past about labels, and we are too hung up on certain words and labels, and Y we él me should hablaba stop doing de, that. en el pasado estamos, ¿cómo se dice labels? Estamos etiquetando a muchas cosas, poniéndoles nombres, y dice, eso es algo que tiene que parar. Tenemos que dejar de etiquetar. And he said, especially with ourselves, that we should not label ourselves because it stops our spiritual growth. Especialmente dejar de etiquetarnos a nosotros mismos, porque esto lo único que logra es frenar nuestro crecimiento espiritual. Claro, eso sería lo que se referiría al juicio final, al último juicio. Is this something like the final judgment? Like in the No. Bible, is this something like this? No, No. no. And he, Dejar de juzgar, me refiero. Just stop judging each other. Is that what you mean? no. No, ella habla de etiquetarnos de, like, if we say, I am a bad person, I'm a good person, Sí, or ok. she's from this side, or he's from that side. O sea, estoy preguntándole que si se refiere a la etiqueta de que nosotros catalogamos a la gente. Sí, sí, los juicios, o sea, me refiero a que It's like es judgment, como like saying, dejar de juzgar, ¿no? Dejar de Say that etiquetar, again, sí, Anna. no importa. like if we are judging or naming or tagging people, pretending to know who and what they are, and judging them. No. 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 Labels is we use certain phrases for words and it locks us in our mindset. Ok, ella se refiere a etiquetar que utilizamos ciertas cosas como palabras
que detienen completamente nuestro crecimiento espiritual. Give me an example, please. Russian dolls. You know those Russian dolls? You know the Russian Porque me dolls? estoy pidiendo un ejemplo. ¿Son esas muñecas rusas? Ujú. Okay, he said that because we say, I'm a woman, I'm from here, I'm from there, I have this job, we have labeled and made ourselves that tiny little doll way down there. Entonces nos etiquetamos porque ya traemos, yo creo que es una cuestión cultural, que esta muñequita de este tamaño, así se identifican las mujeres, que soy de este tamaño, uso esta ropa. O sea, queremos enmarcar la información en objetos o en cosas. Okay. And we're small and small and small. Y nos vemos pequeñitos, pero no es así. He also says very much, he says that Dice que también Jesús le dice mucho esto, that man will lie to you. que el ser humano te va a mentir. And that you need to connect to me in your heart. Así que necesitas conectarte conmigo en tu corazón. He said, because I'm your best friend. Porque soy tu mejor amigo. And I will not lie to you. Y yo no te voy a mentir. He said, there are so many woven lies around you. Hay tantos lobos alrededor de ti. He said, to avoid confusion, Para evitar la confusión, I will take you on the narrow road with me. te llevaré por el camino más estrecho conmigo. And he said, let me say this. March of 2020, before all this En marzo isolation, del 2020, antes de que comenzara toda esta tragedia de la pandemia, he came to me March 17th. vino, that's my mother's birthday. Are you serious? Vino conmigo en marzo 17, el día de cumpleaños de mi mamá, a propósito. Yeah, 2020. El del 2020. And he said, I want you to carry my messages to the public. Y dice, quiero que lleves mi mensaje al público. And I said no. Y yo dije no. Twice. 2 veces dije que no. And so he asked me the 17th. Así que me pidió el día 17 de marzo. He asked me the 19th. Me lo pidió el 19. And he asked me again the 20th. And I finally said yes. Y otra vez me lo pidió el día 20 y finalmente dije que sí. Why would you say no? Perdón, le estoy preguntando que por qué dijo que no. Okay. Can you imagine everyone you know, especially in the indie community, and you say, hey, I'm going to channel Jesus? That sounds arrogant. Ok, ahora sí. Dijo que no, le pregunté que por qué dijo que no. Y dice, es que imagínate, en toda la comunidad hindú, que de repente les diga yo, oigan, saludos, voy a canalizar a Jesucristo, así que háganme caso. Dice, no es fácil esto, es una locura. Right. And so he said, are you more worried about them or me? ¿Estás más preocupado por ellos o por mí? Me preguntó Jesús. And I said, well, you. Bueno, sí, me preocupas más tú que ellos. So Así I did this over Zoom live. I was horrified and frightened. Así que hice esto por Zoom en vivo. Estaba horrorizada y asustada. And I had about 75 people show up live. Y se presentaron 75 personas en vivo. Some of them just nosy. Algunos de ellos nada más andaban de mirones. And he gave his message, but Él dio su mensaje. But it was very hard for me to get in deeper states of trance. Pero fue muy difícil para mí. Fue muy difícil para mí entrar en un estado de trance con tanta gente hablando. Too many people were talking. Muchas personas estaban hablando. I couldn't focus. No me pude enfocar. So the next time, I had my cousin help. Así que la siguiente vez le pedí a mi primo que me ayudara. And people were just there for their own personal gain, and it upset me a lot. Y la gente estaba ahí nada más para su ganancia personal, así que eso me incomodó muchísimo. Jesus was there for everybody, but they wanted specific questions for them answered. Jesús estaba ahí para todos, pero la gente que estaba ahí exclusivamente querían respuestas personales. No les interesaba el resto del mundo. And that made me angry. Y eso me enojó muchísimo. And I told Jesus, I don't want to do this anymore.
Y le dije a Jesús, yo ya no quiero hacer esto. And then one lady brought a dark entity, and I had to get rid of that. Y un día me trajo una entidad oscura y me tuve que deshacerme de ella. Yes, she was Jewish at a Jesus thing. Ella era una judía en una cuestión en un tema de Jesucristo. That's how desperate she was. Así de desesperada estaba ella. Y llegó conmigo. But he doesn't look at things like that. He was okay with it. I thought it was funny. Yo pensé que era chistoso, pero a Jesús no le importa. Realmente esta persona se acercó porque estaba desesperada buscando ayuda. He loves everyone. Él ama a todo el mundo. What religion or no religion? Con y sin religión, Jesús ama a todos. So he said, look, I was being woken up in the middle of the night writing for 2 hours what he would tell me. Así que estuve a mitad de la noche despierta por varias horas tratando de escuchar lo que él tenía que decirme. And you may say, why me? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo? ¿Por qué Tamara? Well, I do know him. Bueno, sí lo conocí cuando era pequeña. I did see him over there and hang out. Sí, estuve con él y caminé con él, estuve con él. I was born hearing and seeing, so I can hear him. Nací viendo y oyendo, así que yo lo escucho realmente. So I had spiritual gifts to be able to understand. Creo que tienes que tener algunos regalos espirituales para tener la capacidad de entender. He talks to everybody, but they can't hear him. Él realmente le habla a todo el mundo, pero la gente no lo escucha. Do you have a message for us now? Yes, I do. Le pregunto, I don't know, I felt it in my heart. I'm asking out of the blue, Yes. pero le digo que sentí algo así, le dije, Yes, ¿tienes but- un mensaje para nosotros ahora? Y me dice que sí. But let me finish this little bit. So there were 15 total. They were called Jesus Speaks. I did. Dice que tenían ahí a 5 personas que estaban hablando ahí acerca de Jesús. And people can see them. They're free. They can see them at ChristAcademyofLove.com. Y que pueden, you're talking about all these people that can see Jesus? No. No. I recorded 15 channel You messages. recorded them. Okay, yes, Yes. sorry. Now, and let me. Ella grabó a estas 50 personas que estaban ahí. Dice que pueden ver el programa en este canal. Perdón, me perdí. And per each episode, Y antes de cada episodio, he gave 3 to 5 scripture. él dio de 3 a 5 pasajes de escritura, de la escritura. So I would hear like Peter 1. Y de pronto yo escuchaba primera de Pedro. And I'm like, what's that? Y yo decía, bueno, ¿y eso qué es? So I would translate what he says. Así que yo traducía lo que él decía. I would look up the places he told me later. Luego buscaba toda la información de los lugares que él me decía en ese momento. And it was exactly what he said. Y era exactamente lo que le había dicho. Okay. And one time I shook because the power of God was so strong. Y en una ocasión me puse a temblar porque el poder de Dios era tan fuerte. He even answered March 2020 before we knew anything. Él inclusive habló de marzo 2020 antes de que nadie lo supiera. I can't say the word, but I'll say this. You see? Dice, Don't say it. They'll take you off. In your arm, what people Okay. got. Don't say it. ok. Okay, but you understand? ¿Tu comprende? Sí, yo comprendo. Dice que dijo eso, pero que no lo diga porque no me van a dejar decirlo. Ok. He said, no, that is greater than my Father's sovereign power and will. Ok, nada es más fuerte que el poder de mi Padre y de mi Dios. Que no lo digamos porque sé. So it's back to trusting Christ and God. Sí. Es confiar en el Padre Dios. Not man, because man has an agenda. No con el hombre porque el ser humano tiene una agenda. So I have a channel message, and then he's going to answer something for you. I don't know why. Ok, dice I don't que know.
Que tiene un mensaje ahorita que va a canalizar y que luego va a contestar una pregunta de algo o de alguien. ¿Ok? Ok, Is that ok. okay? ¿Is that okay? Sí. Yes. Mientras vayan preguntando las personas que nos acompañan y elegiré Quienes ahí nos una pregunta. acompañan vayan poniendo alguna pregunta o algo ahí. Ok, Sí. let's De go. hecho, hay algunas, pero bueno. Venga. Okay, this is a message that he gave me at the International Association of Near-Death Studies when I spoke in Orlando, Florida. Este es un mensaje que Jesús me dio cuando estuve en Orlando, Florida. I was going on in 10 minutes to speak, and he gave me this. Ya llevaba 10 minutos hablando y de pronto me da este mensaje. And I told him this wasn't a good time for me, and he thought that was funny. Y dice que le dije, este no es un buen momento, y él pensó que eso era chistoso, pero era en ese momento. So the host had me say this. Así que el anfitrión me dijo que dijera esto. Okay, so you ready, Anna? Sí, estoy lista. Dice que sí estoy lista. Yes, I'm ready. Okay. There is no life not divinely created into existence. No hay ni una sola vida que no sea divinamente creada para su existencia. No meeting by accident that just appears. No hay ninguna reunión ni conocimiento de alguien que sea por accidente. As ships passing in the night. Y que vaya, that's shoot what? I'm sorry. Like ships, you know. Como barcos que pasan en la noche, no hay accidentes. As random particles uniting by chance. Ni siquiera como partículas que por accidente se hubieran encontrado. Nada de eso. All actions, Todas las acciones therefore, are of divine will son de voluntad divina and co-creation with all. y en co-creación con el todo. Through the soul, A través del alma, heaven and earth are reunited. el cielo y la tierra se reúnen. Through the joining of hearts, A través de la unión de los corazones, soul beings, de las almas. at last dancing in celebration of love. Al final, baile y celebración del amor. That have shared and will share. Que han compartido y que van a compartir. Each spiritual being Cada ser espiritual is a unique flower in God's living garden. es una flor única en el jardín de Dios. Pollinating this planet Polinizando este planeta with their own unique variety of talent, con su única y variable talentos únicos y de gran variedad. knowledge, Conocimiento, wisdom, sabiduría, skills, and words of support. habilidades y palabras de apoyo. Together, Todos juntos we form God's beehive of life. formamos la vida y la gran creación que es Dios. With so much activity, Con tanta actividad vigor, más grande, and life generated vigor y de vida generada. just within our own self. Todo esto solo en nosotros mismos, en nuestro interior. Today, as you are, Hoy en día, así como están, breathe in, respira profundo, exhale out life. exhala vida. I pour divineness around you. He puesto divinidad dentro de ti. The world fools us El mundo nos engaña into believing life is just one long to-do list. creyendo que la vida es una lista larga de cosas que hacer, Starting with chores, empezando con labores de casa, gaining a paycheck, ganándote un cheque de salario, taking care of one's family, cuidando a tu familia, being a parent, ser papá, being a spouse, ser esposo o esposa, a worker, o un trabajador, un empleado, including eating and sleeping. incluyendo dormir
y comer. and then repeating the sequence each day. Y repitiendo esta secuencia todos los días. And yes, Y sí, part of this physical dimension does require that. parte de esta dimensión física requiere de eso. However, Sin embargo, you are the soul, tú eres el alma, the spirit light la luz del espíritu. that guides not just your journey, No, esto no es solamente un trayecto, but unknown to you, pero desconocido para ti, you are also tú también eres the tour guide director of life el guía de turista, o sea, el guía de turista de tu vida for others. para otros. Never, never Nunca, nunca, jamás underestimate the life that is in you, subestimes la vida y la luz que hay en ti. the life that has been given to you, La vida que te ha sido dada and the life you will give. y la vida que vas a dar In small acts of kindness, en pequeños actos de amabilidad, to large acts of sacrifice. así como los grandes actos de sacrificio. It all counts toward the greater good Todo cuenta para un bien mayor, of all of heaven and this earth. de todo el cielo y la tierra. We see in you Nosotros vemos en ti your heart's intent. la intención de tu corazón. I love you for your greater search, Te amo por toda esta búsqueda grande que tienes, for a higher questioning, por un cuestionarte cosas mucho más elevadas, willingness to step forward deseo de salir adelante y dar un paso al frente and say, y decir, I differ. yo me diferencio. That answer is just not good enough. Esa respuesta no es suficiente. I want to know more. Quiero saber más. For there lies integrity, Por la integridad, porque ahí radica la integridad, and honor to your own spirit. y honor a tu espíritu interno. Today, Hoy en día, you are here not by random chance, estás aquí no por casualidad, but you, the soul being, pero tú, alma haciendo un alma, wanting more, que quieres más como alma, is actually for your own self. es realmente para ti mismo esto. Through tears of suffering A través de las lágrimas de sufrimiento or joy, o gozo, no, no. you are Tú eres on your path perfectly en tu camino perfectamente and exactly y exactamente where you need to be donde necesitas estar. and where you agreed to be. Y donde además acordaste estar. Together Juntos, with God's love, con el amor de Dios, we change perception cambiamos la percepción and reality y realidad, la realidad on earth en la tierra to our own agreed upon reality. para nuestro acuerdo de acuerdo a la realidad, nuestro propio acuerdo a la realidad, Which is the freedom to be. que esto es la libertad de ser. By birthright, Por derecho de nacimiento, we are a brilliant, sparkling star, somos una estrella brillante, featured in our own movie, que estamos siendo estrellas en nuestro propio cine, en nuestra propia película, choosing our own script, escogiendo nuestro propio escrito, nuestro propio guión. the cast members are actors, Todos los miembros alrededor son actores. and how we even promote our movie. Y cómo también promovemos nuestra propia película.
You have always been free to choose all things. Tú siempre has tenido la libertad de escoger todas las cosas. No one is ever a victim. Nadie es jamás una víctima. For those labeling themselves as such Aquellos que se etiqueten a sí mismos como tales, are only giving shallow excuses solamente están dando excusas of their own altered reality. de su propia realidad alterna. Open your heart, Abre tu corazón, surrender to my Father's glory, ríndete a la gloria de mi Padre and let your soul shine. y deja que tu alma brille. With God, know all things Con Dios todas las cosas can be accomplished through Him. se pueden lograr a través de Él. Have trust, my friends. Tengan fe, amigos míos. Know No, all will be as it should be. todo va a ser como debe de ser. All is well. Todo está bien. Es más bien, sepan que todo va a estar bien y todo está bien. To those that surrender Aquellos que se rinden to the Most High. al ser más superior. For in God Así en Dios you will find peace, vas a encontrar paz, acceptance, aceptación, love, amor and all your answers y todas tus respuestas, you seek will no longer be a mystery. todas las respuestas que buscas ya no van a ser un misterio. Be still Quédate tranquilo and wait for your crown. y espera tu corona. Clear your mind from the clutter Aclara tu mente de todo el ruido and step into your destiny. y da un paso hacia tu destino. I have a place ready for you Tengo un lugar especial para ti, that is already yours. que ya es tuyo. In this life, En esta vida it is not only no es únicamente about the fond memories acerca de las memorias, de los recuerdos involving laughter, que envuelven risas, family and friends dear to us, familia y amigos queridos para nosotros, the happy and sad times shared, los momentos tristes y felices que hemos compartido. nor it is the diplomas or degrees, Tampoco es los diplomas y las graduaciones, los grados escolares, nor the law, nor the books read or published, ni los libros que hayas leído ni publicado. and I think this part's humor, Dice que esto es gracioso lo que va a decir ahora. or how many frequent flyer miles you've earned. How many what? Frequent? How many frequent flyer miles you've earned. That's what he said. Ok, no entiendo la traducción exacta, pero ni cuántos frequent flyer moaner. What does flyer moaner mean? No, frequent flyer, like you fly in an airplane a lot. Frequent flyer Ni miles. qué tan cliente frecuente de líneas aéreas seas. O sea, no es eso lo importante. Si eres cliente frecuente o no. Ok. I Wow. told you he has humor. Dice, te lo dije que él tenía humor. Ok, cliente frecuente, no importa eso. Ok. But in the end, Pero al final it is about se trata how open your heart has been de qué tan abierto ha estado tu corazón to being loved para ser amado and giving love. y dar amor. I want each of you to know my Father's love, Quiero que sepan cada uno de ustedes que el amor de mi Padre, which awaits you generously que te espera generosamente and abundantly. y en abundancia. I love you, Jesus. I love you. Que te amo, Jesús. Súper, Well, I qué said it in my heart. I belleza. love you, Jesus. Te amo. Qué Jesús. belleza. Wow, this is beautiful. I don't know if I'm speaking English or Spanish. I'm just, I don't know. You're coming, you're going. I don't know. I don't know. Wow, Tamara, this was absolutely awesome. Qué hermoso. Beautiful.
It is beautiful. Do you have, I don't know, if you have questions to answer or... Si tenemos alguna pregunta, Bueno, van a ser 2 horas, si quieres lo dejamos 5 minutos y... Sí, hay muchos saludos. Aquí Julie dice, gracias por afianzar nuestra fe en Jesús. Tamara, Cecilia, Roxana. No es porque sea Ana Paula, pero me gusta la pregunta que hizo. No sé si la ¿Dónde anda? A ver. ¿Cómo puedo tener menos miedo y más fe? Ana Paula, Tamara is asking, how can I be less afraid and more faithful? Surrender. Be vulnerable. Ask Jesus to come into your heart, and it's a spiritual thing. It's the opposite of what we think. You actually surrender. Dice que es lo opuesto a lo que pensamos, que lo que tienes que hacer es rendirte y ofrecer tu amor, rendirte a Jesucristo. Thank you. Mira. And then Adriana Castellana says, this is right. His second, when he comes again, is it true that he will come again like certain religions express it, that his second come, that he's coming back? I think he's already come many times. Well, he's kind of never, he told me, especially in those channel messages, which I'll give you the link to put down there, but he's never left. Piensa lo mismo que yo, Tamara dice, realmente Jesús nunca se ha ido. But you have to understand the Bible. Pero tienen que entender que la Biblia. Back then they didn't have technology. They didn't understand things like. No tenían tecnología, no había manera de entender muchas cosas. Pero realmente Jesús nunca se ha ido. You know, I mean, we have to be open to interpretation. Tenemos que estar abiertas a interpretación. Right. Bueno, hay muchos comentarios. There's a lot of comments, I don't know. Yo quiero agradecer a Ana Paula, a Leticia. Bueno, Leticia dice. Leticia, Roxana wants to thank Ana Paula and Leticia and many others, but Leticia says, the beings, los seres en todos los niveles that if every being in all planets and everywhere, is everybody dividing male and female? Is that division made in every single planet or galaxy, like male and female? Primarily what I've been shown is that they are, and they're they have the head and the legs and the arm, like we do. Dice que primeramente todos tienen brazos y piernas y manos. But some have a slightly different reproductive thing, but yeah. Algunos but tienen unos forma de reproducirse diferente, pero básicamente sí. But some are very similar, yeah. Pero muchos son muy similares, la mayoría son muy similares a nosotros. Yeah, some of these non-human beings, some of these non-human beings, you would not even know they're not human. Algunos de estos que no son seres humanos, ni siquiera te darías cuenta que no son seres humanos. You know, the Bible said you can be near an angel and you wouldn't even know. A veces puede ser prácticamente un ángel el que tienes aquí enfrente y ni siquiera lo sabrías, porque pueden crear como seres humanos. Here, Sergio is asking that he can't wait for your book. ¿De cuándo sale el libro? Dice que cuándo lo vamos a tener. Oh my gosh, you didn't tell me he's so pushy. Well, you should know him. Oh my gosh, I will. Dice, no sabía que era tan insistente. So I'm over halfway done. The problem has been, as Roxana knows, El problema ha sido, así como lo sabe Roxana, I've been working so many hours on my channel. He trabajado tantas horas en mi propio canal y aquí y con Roxana y con todos nosotros. So Jesus told me what to do. Así que Jesús me dijo qué es lo que tenía que hacer. He gave me a new schedule. Me dio un horario nuevo. So I could take a couple months off. Para poder dejar 2 meses, o sea, un par de meses dejar de trabajar. So by fall. Así que para el fall sería el otoño, ya lo debo tener el libro. Yes, okay. I'm really waiting for it.
It's going to be awesome. Va a estar Y, extraordinario. y tú, Ana, a trabajar para que lo tengamos en español. And she's putting me to work too, so I can have it in Spanish. I know, great. I'm sorry, Anna. We need to work together. We need to work together. Well, God's got a plan. I'm sure it'll all work out. Claro, Dios tiene un plan y estoy segura que todo va a salir. Así es. Todo Oh, es can I perfecto. ask you, Jesus is talking about a Labrador dog that's with him. Is he talking about Roxana? He said, Roxana, I have que the... si tú tienes un labrador, que Jesús está hablándole acerca de un labrador. No, Labrador. no es labrador, es un perro callejero. No, it's Papas? a dog that she found. It doesn't really have, it's a mixed dog. Tengo Can tres you que show it to us? son... ¿Nos puedes enseñar a uno que parece... So he's living. Duque, Sí, está ahí vivo, ahí contigo. son tres. Ven, Duque, ven. Mira, Ven. Pues I este think es he mi means- famoso Oh, perrito. let's see. Él. Oh. Tengo otros dos. she has two more. And I Okay. have mine here too. Oh gosh, I'll have to get my dog. I have to have Clay get Tucker. Okay, so Jesus wants to talk about your dog. He said, first of all, he said he's got your. Oh, this is crazy. He's so lighthearted and beautiful. He's saying he has your papa's dog. I don't know if it's a Labrador, but it's a family dog. And I think this Dice que is es un Roxanne. perro familiar que tienes, no sé si es el perro de tus papás o un papá. Dice que quiere hablar acerca del perro, que Jesús le está hablando acerca de eso. And then he said that he brought you that dog. Dice que Jesús te trajo ese perro a ti. No sé si viene de tu familia, pero que es un perro que Jesús te trajo a ti de parte de ellos. No lo dudo. See, look, Wow. it looks Now like she's they're gonna love her more. Ahora sí que lo vas a amar. ¿Cómo se llama? What's his... Lo amo. Duque. ¿Cómo se llama? Duque. Duque, that's his name. Duque. Duque. Duke. The Duke. The Duke. Lo That's a encontré big en la name. calle, dile. en She un found her in the estado. street just like Tammy. She just found him in the street. He was all alone. So Jesus brought me this dog. He has a blue eye and a brown eye. Okay, this is Tucker. Dice que le van a llevar a ella a Tucker. Ese también lo encontró. Dice que tiene un ojo azul y uno café. He needs a bath. He looks a little gnarly. Son lo máximo. He's got a Que blue and a necesita un brown. baño. But he's like Buddha. He's just chilling. He's really relaxing. Es como Buda, es muy relajado. But look at Duke. He's just loving her. Sí. Ven, Tammy. Let me show my Tammy. Cada quien con su perro. We've got all our dogs. Son lo This is máximo, funny. son puro amor We need to ellos. do a screenshot with all our dogs. Yeah. Sí, lo haremos. Yeah. Say hello, dogs. This is my Tammy. Oh, look, we got all our dogs. Can you do a screenshot? Yes. Can you do one, Roxana? Sí, ahora mismo o después Yeah, let me do it. I can do it now. con I su can do it pata. now. Okay. Smile. No, another one. Wait. No, espera, Duque. A ver, voltea. Estamos en directo todavía. Ay, bueno. Okay. Dios. Okay, got it. Okay, good. Okay, here you go. You can take the dog now. Thank you. Okay, we're live. We're still Yes, live. we're still live. Okay, we had to do a dog break. Okay, But sorry. yeah, well, I had prayed for and talked to Jesus and about, I have another dog, a Shih Tzu. Can you hear me? Anna? Okay, sorry. Wait, the thing is that I don't want to lose the picture. Okay. Oh, where am I? Okay, again, sorry. No importa porque lo puedo sacar después del video. Ah, sí, perfecto. Okay, tell me, Rox. I mean, So I have another Shih Tzu, and has a lot of anxiety and high energy. tiene otro Shih Tzu, es otro perrito que tiene mucha ansiedad. I took her to puppy school a year. La llevó por un año ahí con lugar de los perritos For manners. para tratar de educarla. On graduation day, El día de la graduación, when the teacher put the hat on the dog, cuando la maestra le pone el sombrero al perro encima, she bit the teacher. le hizo pipí a la maestra. Este era el día de la graduación. She's always been a problem. Ella siempre ha sido un problema. She's very smart. Es muy lista.
So I asked Jesus, what do? I need a boy dog. Así que le digo a Jesús, ¿qué hago? Necesito un perro macho, Preferably like her breed. de preferencia así como su propia raza, But a dog that she can't intimidate. pero un perro que no intimide a ella. 2 weeks later, 2 semanas después, I see Tucker on a neighborhood website. veo a Tucker en un sitio web de ahí de unos vecinos. He had been in 12 homes. Ya había estado en 12 casas. I ended up being friends with the people who had him. Terminé siendo amiga de las personas que lo tenían. And I gave the woman this incredible reading. Y le di a esta persona le hice una lectura increíble a esta persona About her husband that's Hawaiian acerca de su esposo que es hawaiano and buried treasure, all this crazy stuff. y atesora mucho todas estas locuras, It was all this detail. todos estos detalles. So she said, just take the dog. Y me dijo, llévate el perro ya, ¿no? Estaba tan agradecida que simplemente me regaló el perro. So I got Tucker from a reading. Así que Tucker llegó a mí después de una lectura. Qué lindo. ¿Cuál es la misión de los perros? What is the dog's mission, Tamara? Why do we love dogs so much? What's their mission? Well, it's still about the love. Sigue siendo acerca del amor todo. And this life, I didn't have children, En esta vida yo no tuve hijos, but I've had a lot of furry children. pero he tenido muchos perrijos And I feel like animals ground me. y siento que los animales a mí me aterrizan. And most of my animals see spirit. Y la mayoría de mis animales que he tenido ven espíritus. And they always let me know, like if someone's around too. Y siempre me dejan saber también cuando hay alguien ahí cercano. Me ayudan a saber. And I think they calm me and I calm them. Creo que ellos a mí me tranquilizan y yo los tranquilizo a ellos. And Tucker has a very severe heart problem. Tucker tiene un problema de corazón muy, muy severo. He should have been dead 2 years ago. Debió haber muerto hace 2 años. He actually died and we asked Jesus and Jesus brought him back. De hecho, se murió. Le pedimos a Jesús y Jesús lo resucitó. He was dead like 5 minutes. Estuvo muerto como por 5 minutos. He was like blue. Estaba todo azul ya y resucitó. So Tienen su SM también los perrillos. Sí. ¿Tienen su qué? Su experiencia cercana a la muerte Do también. they have their near-death experiences too? sure, we can have shared near-death Claro. experiences with animals too, and they can have Claro. NDEs. Ya. He's different than most. He's my first rescue. Él es mi primer rescatado. Es diferente que todos los demás. Es mi primer rescatado. He's very appreciative. Es muy agradecido. Right. Like yours, I'm sure. Oh, yes. My Tammy is the best. Sí, Question. después de... Así, ok. Una pregunta. Sí. Who was it that had the Labrador? Was it your family dog? ¿Quién tuvo un labrador, Roxana? Ella insiste que Jesús le está hablando de eso. Pues no tengo un labrador, tengo una chihuahua que parece labradora porque es una mezcla de quién sabe qué. He's got a chihuahua that looks like a labrador. Pero es una chihuahua, o sea, es una No, mezcla. in spirit. En espíritu. Es alguien, en una que ya no está. Childhood dog, A lo mejor una Labrador. perrita de niña o algo así. And who's got the? Oh my gosh! Oh. Who? All the Chihuahuas. I have 5 chihuahuas. I had 5 sí, chihuahuas. yo tuve un chihuahua que se murió. Oh, she just Chapulín. had a chihuahua that just passed. Bueno, Oh my gosh. Okay, so who's the Chihuahua that's like black and white? oh, Your Chihuahua? It's with Anna's Chihuahuas.
It's mine. No, I just- her chihuahuas with your chihuahua. Yeah, but the ones that passed also. Yes. I have This two is- passed. Okay. Yes, I have and the three. ¿Qué? Three A ver, passed. ¿qué? Hansa, Nina, and Mia passed. you had a like a blonde girly one. Me, You had a yes. blonde, and you had a black and white one. Sí, Yes. un chapulín. They're Oh, all they're together. Wow. They're all together with Jesus. Jesus is playing with them. Wow. I know, I isn't love that those great? dogs. We get to see them again. Wow. Mm-hmm. That's amazing. And what is this? You red collar? Rojo? Rojo, I've had one that it's like very, What very about reddish, but just a little one. But she's still here. no? What about Roxana? Sí, chapulín, es que chapulín era como golondrino, como los, ¿cómo se llaman estos? Los Doberman, que chapulín tenía blanquito y como rojito también, entonces. Wow. No And sé you si kept, and he's saying you would always tell. This is Roxana, that you would always say that how beautiful you are. Oh, is this a boy? Sí, Chapo. And he said, "You're a handsome boy. You're a handsome boy." Un niño muy guapo, eres un niño muy guapo, que se He dice que said, sí. he said you spoiled your boy, and he's a Echaste a handful. perder al niño. Se lo chiflaste mucho. Sí, lo amé. 16 Yeah. años. 16 years, she loved him. You're gonna, you know, when we pass, we'll see them. Dice que los vamos a volver a ver. He still, you can still hear him down the hall sometimes. Sometimes you hear Todavía him. dice que de repente lo debes poder oír ahí en Sí. tu casa. Sí, Sí. He checks in on you. He says Dice que you're él va too. y te checa a ver qué tal estás. sí lo siento a mi Chapu. Lo Yes, she siento. feels him. Oh. He said you have moments of sadness, and he doesn't like that. He thinks you're a wonderful mommy. Dice que tienes momentos de tristeza y que eso no le gusta porque eres una mamá maravillosa. Yeah, he comes. His energy comes near you when you're sad Su energía viene a ti cuando estás triste. Él te cuida to comfort you. para cuidarte. Wow. Mi Chapu, pues es que los extraño. ¿Cómo se les extraña, no? Estos angelitos. Oh yes, we miss them so much. She's saying that how much we miss them when they're gone. There's somebody here saying that the dogs is the demonstration of love, unconditional love, to remind us and to teach us how to awake our as human beings. I agree. That's I agree. Adriana Castellanos. She's saying Ay, that. mi Chapulín, prechucho. Sí pienso mucho en Yes. él. I Le don't hablo trust todo el tiempo. people that don't like animals or nature because it's like, why would you not like God's creatures? I agree. And you know, when I had my near-death experience, estoy platicando que cuando tuve mi experiencia, algo que a mí me impactó fue el respeto que tuve a los animales porque vi toda la creación. I saw all the God's creation, and the respect I had for animals was so different. Yes. Claro, y me llama la atención que dijo Tamara que cuando vio la cara de Jesús, solamente su rostro era lo que él, ¿cómo lo expreso? Lo que ella sentía, solamente lo sentía con los puppies y con los Sí, bebés. dice que le llamó mucho la atención. She's telling me that. What? Sorry. What? Okay, I'm just a little bit tired. Okay, she's saying that she was surprised at what you said about this Jesus face, that the only thing that you can assemblate is like similar is like for when you've seen babies' face and puppies' faces. So she was surprised that you said that because yes, they're so pure, babies and puppies. Yes, yes. I'm going to start translating in French now. Voy a empezar a hablar francés porque Oh no, no! Oh my gosh! Uy, uy, I uy. feel like Roxana had a specific question for Jesus, but she's too embarrassed to ask. dice que tienes mucha pena de preguntar, Roxana, pero que cree que tienes una pregunta especial para Jesús, pero que te da pena preguntar.
Em, Ella siente que tienes una pregunta ahí guardada, Does it have to Dios, do with que sí tiene que ver con, like a significant other, like que sí tiene a que ver con alguna, con un significant other es alguien a quien amas o alguien o algo personal, una situación romántica personal. yes. Tiene que ver con eso. Sí. Y dice que sí tiene que ver con eso. con una situación romántica O sea, que personal. sí tiene que ver con alguien especial en tu vida. No sé, tu esposo, tu novio, tu amor. Bueno, puedo preguntar, cuando yo tengo un amigo que falleció, Maybe she wants to ask about a friend that just passed. pero antes estuvo en coma But before that, he was in a coma. y cuando despertó, And when he woke up, él me contó que estuvo con alguien que le he told her mostraba, ajá, that he was with somebody that showed her. que le mostraba paisajes bellísimos She was with someone that showed him these beautiful sceneries, y él creía que era Jesús. and he thought it was Jesus. Y la pregunta es si era él. And my question is, was it Jesus? I'm getting yes, but there was a reason for that. Hay una razón, me dice que sí, que está recibiendo la respuesta de que sí, pero hay una razón. Do you know his like a family member? Do you know his mother, wife? Do you know ¿Conoces a su familia, a su esposa, a su... a Sí. woman? Because there was question about his I don't know, religion connection with Jesus. Estaban cuestionando su relación con Jesucristo, su cuestión religiosa, su conexión religiosa con Jesús. Did this come to you in a dream? Dice que si esto te llegó a ti a través de un sueño. No, eso me lo contó él. He told her that he had gone through that. So this man, he was about to die. Él falleció, ¿no? Pero antes de eso fue Estuvo lo en que... coma. You're He supposed was to in a comfort. coma. So when he came back, he told Roxana about these beautiful sceneries. So Roxana's asking, do you think this friend that just passed was with Jesus? It was not in a dream. He told her that when he woke up after the coma, but then he passed. Yes, but there's supposed to be somebody that was supposed to know this, a female, to get Dice que sí, pero confirmation. que debe haber una confirmación, que había una mujer que debió haber hablado también de esto, que debe haber confirmado esto. To let them know it's okay. It was not so much for Roxana. Dice It que is no, him. que sí era Jesús, pero que esto no es tanto por ti, sino porque hay alguien a quien tienes que decírselo, alguien, una mujer por ahí, alguien que tiene que saber que él está bien y que sí era Jesús con quien él estuvo. He said, "You know who I am." Dice que él dice, tú sabes quién soy. Sí. Una cosa que dijo Tamara sobre julio y septiembre. ¿Podemos Something saber, that you said about July and September. ¿podemos saber algo más? Can we know anything else about those 2 dates? Is there anything else you can share with us about those 2 dates? Let me see, because sometimes we're not Déjame ver. supposed to know things. Dice, déjame ver porque hay veces que no debemos de saber cosas. Okay, this is what he's telling me. He said this is about waking up from being in bondage. Dice, esto es lo que me está llegando, esto es acerca de un despertar. And he said you can be a happily fed slave, Dice, tú puedes ser un prisionero muy bien alimentado, or you can break free and eat off the land. puedes ser un esclavo muy bien alimentado o decidir ser libre e irte a alimentar tú solo en la tierra. Which, regardless of what people say, Independientemente de lo que la gente diga, is abundant. esto es en abundancia. I am the supplier of all your needs, not man.
Yo soy el que te va a suplir todas tus necesidades, no el hombre. Again, more lies. Y, y otra vez son más mentiras que te da el hombre. I think he's talking about like a created food shortage. He is Sí, back to fear, to put people cree que in está hablando fear. acerca de que va a haber que tiene que ver a lo mejor con que va a haber escasez de alimento y va el hombre a volver a mentir, dándonos miedo, creando miedo. He says, I can generate all life at will. Why would I not take care of my children? Dice, si yo puedo crear toda la vida y lo hago, ¿cómo no voy a cuidar a mis hijos? Do I not understand if bandits ride into town? Que no puedo entender. Digo, not understand what? He said that I understand. He said, I see when bandits ride into town. Sí, yo puedo entender perfectamente, puedo ver perfectamente cuando llega un bandido al pueblo. He said, you cannot take what is yours, which is me. No puedes llevarte lo que es tuyo. You cannot take what it's... You cannot take what is yours, which is me. No puedes llevarte de ningún lado lo que es tuyo, que soy yo. O sea, no te lo puedes llevar, lo que es tuyo, que soy yo. Once you know there's no death. Una vez que entiendas que no existe la muerte. And that I exist here on many levels. Y que yo existo aquí en muchos niveles. You're free. Eres libre. You were free all along. Fuiste libre siempre. These are just bullies. Don't listen to bullies. Dice, simplemente son buleadores estos, no escuches estos buleadores que te están mintiendo. He said, I have a better plan that's more fun. Yo tengo un plan que es muchísimo más divertido. He said, it's about loving one another. Es acerca de amarse unos a los otros. And start believing in yourself because I do. Y empieza a creer en ti mismo porque yo confío en ti, yo creo en ti. He said, you can't fail because I won't allow it. No puedes fallar porque yo no lo voy a permitir. He said, the power resides in you because I know who you are. Así que el poder reside en ti porque yo sé perfectamente quién eres. What did he say? Hold on, let me listen. No corporation, no bank. No hay ninguna corporación, ningún banco. No displays of wealth. Ningún lugar donde haya riquezas. Or more powerful. O más poder. Than my Father, the Creator. Que mi Padre, el Creador. You all are kings and queens. Todos ustedes son reyes y reinas. Don't forget this. No se olviden de esto. This needs to be switched. Esto necesita ser volteado. The bandits, you know, the thieves. Sí, los ladrones, los bandidos. Do not tell nobility what to do. No le dicen a la nobleza lo que tienen que hacer. I like that. That's it. He's got a sense of humor. Tiene un sentido del humor. O sea, los bandidos y los ladrones no le van a venir a decir a la nobleza lo que tienen que hacer. Claro, claro. And he said, straighten your crown and walk Endereza high. tu corona y camina con la frente en alto. Oh, qué bonito. So beautiful, Tamara. Never done that. So much. I've never done that before. With bilingual. Still Dice, works. nunca había hecho esto antes de bilingual. I just hope I honor your words. Digo que yo espero honrar sus palabras porque es muy importante y mucha responsabilidad. Espero haberlo hecho bien. But I guess Jesus Christ is also guiding me. Yes. Yo creo que Jesús también me está guiando a mí. I mean, he showed right up with us when I met you. Dice que Jesús se presentó en medio de nosotros cuando te conocí. Yeah, and he hasn't left. He showed up with Anna Paula.
Y luego nos enseñó Ana Paula y está igual. Okay, yes, I agree. So this is beautiful. Not only your family, but your family. No solo tu familia, sino tú y tu familia. Praise for you, Anna, and your family. The ones that are in heaven, they pray for you. Sí, dice que rezan por mí. No nada más mi familia, sino toda mi familia que está en el cielo también. Isn't that beautiful? As in heaven, Yeah. as on earth. Así como en la tierra, como en el cielo. ¿A poco no es eso hermoso? Yes, it is. I also pray for spirit people if I'm not sure if they're happy. Yo también pido por gente que ya pasó a otra vida, si no estoy seguro de que estén felices, pero pido también por ellos. Who would want to stay here? ¿A quién le gustaría quedarse en este mundo? A nadie. We all want to go. Yes, todos nos queremos ir. Yeah. Yes, exactly. And we create the type of heaven we want there. Y creamos el tipo de cielo que nosotros queramos. Wow. We'll probably have even more animals. Probablemente tengamos más animales. Sí, y plantas. Mm-hmm. And plants. Well, look, thank you This so has been much. absolutely awesome. It has been a privilege to translate you. Roxana, ha sido un privilegio para mí traducir a Tamara. Gracias. I'm sorry, gracias. I'm kind of tired, but Me too. I feel It was so great. overwhelmed. Yeah, I feel don't you feel peaceful? Don't you feel peaceful? Yes. Sí. Okay. Yeah. Don't you feel? I feel it. Just Sí, sí, peaceful. sí, sí, I feel totalmente. a lot of I peace feel now. good. Na, 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 na. I feel good. I can also translate that. It does. I wonder if anyone can feel it. The audience can feel the peace because Jesus Hay alguien can en do la that kind of audiencia thing. que sienta esta paz que estamos sintiendo nosotros. I'm sure they do. Because when you just start talking about him, he just shows up. Sí, porque una vez que Comenten. empezamos a hablar de Jesús, inmediatamente se presenta. I mean, he always shows up when you ask him to be there. I mean, he shows up even Él when you just siempre se think it. presenta cuando le pedimos que se presente, siempre. I agree. And I Yeah. feel his presence too. Yeah, of course. It's very beautiful. It feels wonderful. I mean, this is great. It's because we're talking about him. So, yeah, he's just, to me, he is who he says he is. To me, he's my teacher. He's my friend. Yes. And I don't know if you want to say this to people, but No sé si quieren decirle, si quieren Sí, que aquí diga hay algo. comentarios. A ver. Yo es que estoy volando. Sí, siento paz y siento a Jesús en mi corazón, dice Ana Yeah, Paula. Ana Paula says that she feels peace and she feels Jesus in her heart. yeah. Yo tengo alguna vez soñé con una imagen que no se me quita de la cabeza y Roxana no sé once si dreamt about an image that she can't take off her head. era un hombre muy bello, muy hermoso. Beautiful human. Yes. Cuando lo vi dije, wow, qué belleza, pero no, lo veía muy guapísimo, pero no lo When she podía saw ver him, she said, "This is so handsome, so beautiful." Oh, Y you lo saw ve- him too. como un ser divino, lo vi, como un ser Dice que divino. tú No, también lo viste. He's like a divine being. He's really perfect looking. sus ojos eran casi blancos, o sea, como los huskies siberianos. Los perros estos, los huskies siberianos. Like huskies, Siberian huskies. Los ojos. The eyes, His yeah. eyes. It was Del just color. the color of a husky. Yes, la husky. Adriana, thank you. Yes, Como it's blue. beautiful. Blue, Well, casi, Como To un me- azul, casi blanco. like a almost white. Rox, I'm out. Yes, Estoy me muy too. cansada. Sí, It's sí, good. sí. It's good though. But thank you Vámonos. so much. Thank you. Much love. I love this. I love you too. I love you both. I could stay here forever, but my body Me is too. asking me. Me too. to I'm break. like, I am exhausted. I'm glad it's Friday. Bueno, I love you both. Las amo muchísimo a las dos. hasta Gracias, pronto. Roxana, por este privilegio. Much Nos love to pasas la you. foto de los Thank you. perritos. Sí, Thank sí, sí, sí. you. Thank you, Tamara says. Thank you. Bye a todos Thank you, los que están Roxana. escuchando, los que nos van a Thank you so escuchar por su much. paciencia y su cariño. Hasta pronto. Bye. I love